Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí para clausurar la exposición que hemos tenido estos meses en el colegio, Reencuentros en torno a un centenario 1919-2019. Con esta exposición, el Colegio de Arquitectos hemos querido sumarnos a todas las iniciativas que ha habido a nivel nacional e internacional para celebrar el centenario de la fundación de la Escuela Bauhaus, que tanto hizo por la arquitectura en el movimiento moderno y por llevarlo a la vida cotidiana. Como decía, esta exposición la hemos tenido 4 meses en el colegio. La ha visitado durante las mañanas, ha sido visitada por muchas personas y ahora la cerramos aquí, empieza una itinerancia en colegios y escuelas de arquitectura. La primera será en Sevilla, que se inaugura el 30 de este mes de septiembre. Aquí, como sabéis, ha habido aportaciones de figuras de primer nivel, desde Rafael Moneo hasta Juan Navarro Valdevez, que altruistamente nos han prestado sus escritos, sus recopilaciones sobre aportaciones de la Bauhaus, de cómo ellos pensaban, y con ello hemos elaborado nuestro catálogo y parte de la exposición. Y hoy tenemos aquí a 4 de estas figuras de primer nivel que nos acompañan para el último de los 3 conversatorios que hemos tenido. El de hoy lo hemos titulado Bauhaus, una nueva forma de vivir, y nos acompañan Luis Martínez Santamaría, es catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y ya está por aquí, nos expuso una tesis que era el árbol, el camino y el estanque ante la casa. Entonces ya con nosotros ha estado y se le agradece que vuelva a venir a nuestra llamada. Carmen Espejel, también catedrática de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ella tiene, bueno, en su obra también trabaja como arquitecto, igual que Luis, y tiene una obra muy interesante que se llama Heroínas del Espacio, mujeres arquitectos en el movimiento moderno. Y tenemos a Juan Mera, que es profesor titular de proyecto y el director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, un defensor pro la arquitectura y el movimiento moderno, y expone obras de pintura en Madrid, en Bruselas y en Londres. Y tenemos a Josenia Hervás, que es profesora adjunta del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares, y ella ha escrito un libro muy enfocado a la Bauhaus, es decir, que casi una experta ya, que se llama Mujeres de la Bauhaus. Por lo tanto, yo creo que son los ideales para cerrar el ciclo que tenemos y le dejamos paso y esperemos que sea de todo vuestro agrado. Gracias. Tenemos ya. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Antes de formular algunas preguntas que hemos convenido que nos gustaría poner sobre la mesa, me gustaría referirme a la silla sobre la cual me encuentro sentado. Es la silla Vasily, se llama así, en honor de Vasily Kandinsky, y fue realizada por Marcel Breuer en 1925, hace 100 años. La silla en este momento yo creo que parece más joven, desde luego, que yo, porque ya se ve cómo es la silla, tiene esta cosa de que no parece tener puntos de apoyo, puesto que es un único tubo que en su continuidad resuelve la conducción de mi peso hacia el suelo y, por lo tanto, para los que están viendo esta situación, el único peso que aquí se está produciendo es el de mi pierna, el de una única pierna sobre el suelo, porque este es el trípode, un tubo continuo y una única pierna. Esto no me parece una tontería, porque en el diseño de la silla hay, por parte de Breuer, que es el arquitecto que la diseña, Marcel Breuer, el interés de que la silla de alguna manera se convierta en una figura que reconoce la presencia humana. Es decir, que estando ocupada o estando vacía, hay en la silla algo que reconoce la importancia del cuerpo humano. Y este reconocimiento de lo humano me parece que es una cualidad que seguramente saldrá hoy aquí, que pertenece al Bauhaus. La silla trabaja con presión, seguramente, trabaja tracción, está bombada con estos cueros, etcétera. Es decir, me parece que hay un reconocimiento también de una cierta flexibilidad, una rigidez, pero elasticidad al mismo tiempo, que formaría parte
de esa aproximación del mueble, del objeto, de los objetos que tan importantes fueron para las personas que estuvieron en esta escuela durante esos 14 años. Tiene también esta idea serpentina que, por otro lado, pertenece a la historia. Miguel Ángel aconsejaba a sus discípulos que los cuerpos fueran en serpentina para que estuvieran más vivos, y verdaderamente estos tubos, que dicen que recuerdan también a los manillares de las bicicletas, en las cuales se inspiró Breuer cuando iba desde su casa a la Bauhaus, tienen también esta simpatía de los tubos que se nos hacen familiares porque nos recuerdan cosas familiares y cercanas. Bueno, es una silla que tiene más de 100 años, como decía, y es una silla que además, yo creo que también es una cuestión muy bonita de la Bauhaus, es una silla que tiene en ella, dentro, las lecciones de artistas como Klee o como Kandinsky, un mueble con un artista dentro, porque en estos trazos y en estas líneas decididas que tiene la silla hay algo de estos artistas. Bueno, para no extenderme más en la silla, vamos a pasar, y hemos convenido hablaros, cada uno de nosotros, de uno. En el Bauhaus hubo 3 directores muy importantes, los 3, muy definitivos, que fueron por orden, primero Walter Gropius, el segundo Hannes Meyer, el tercero Ludwig Mies van der Rohe. Como somos 4, hemos decidido hablaros 3 de nosotros, de cada uno de esos directores arquitectos, los 3, y dejar a Josenia que finalmente intente realizar un compendio o lo que tú quieras, ¿no?, con eso. Entonces, empezando por orden cronológico, me parece, Juan, que eras tú el que tendrás que glosar en 5 minutos para que nos dé tiempo a tratar algunos temas más, la figura de Walter Gropius. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, no lo vamos a decir todos, pero en nombre de todos, por vuestra invitación a este colegio maravilloso, a esta ciudad espectacular y preciosa y tan acogedora y tan encantadora. Realmente para mí es muy emocionante poder hablar aquí, y además me han cedido ellos la palabra el primero, porque humildemente yo tuve la oportunidad de fundar una escuela a través de la figura de nuestro querido catedrático Manuel de las Casas, y bueno, luego casualidades de la vida ser el director. Entonces, Gropius, salvando todas las distancias, para mí ha sido como un eje, digamos, en mi vida de estos últimos 9 años, un eje de pensamiento en el que también tengo que deciros que tampoco he profundizado tanto en su vida, pero sí en qué significa fundar una escuela y cómo se debe hacer. Cuando nosotros iniciamos aquella escuela había una crisis tremenda y había muchas escuelas, y la clave fundamental es que la escuela era pequeña. Hablábamos hace un momento que la Bauhaus en realidad siempre fue una escuela pequeña, aunque ya sabe, ahora os dirá no exactamente cuándo fue más grande o más pequeña, pero la escuela era una escuela pequeña. Una escuela pequeña, como yo creo que de alguna manera es este colegio, este Arquitectos de Cádiz, tiene una voluntad de alguna manera de ser una escuela de arquitectura, en el sentido de llevar a Cádiz, y eso yo creo que es muy meritorio, de siempre, y además el que estéis aquí todos vosotros se nota ese entusiasmo, esa necesidad que tenemos los seres humanos por la cultura, porque sin cultura, sin educación, realmente no existe prácticamente nada en la sociedad. Gropius es un personaje que surge de las exposiciones del Bergbaum, y le llaman para montar una exposición, una escuela que empieza siendo expresionista. Comentando con Luis en el tren cuando veníamos, lo que yo venía a decirles es que pienso que Gropius es un personaje que tiene una enorme libertad de movimientos mentales. Es decir, empieza con el expresionismo, coloca una serie de profesores, pero se da cuenta muy rápidamente que el expresionismo, que en ese momento va a ser la abstracción y el neoplasticismo y los movimientos incluso que vienen de Rusia, las vanguardias, lo que va a lanzar verdaderamente a la escuela al futuro y al mundo internacional. Y ahí, no poniéndose por delante él sus propios intereses, sino pensando más como un estratega,
cómo debe ser cómo se debe de lanzar una escuela en una dirección, se abre al pensamiento, insisto, no desde su propio interés, creo yo, sino desde el interés de lo que debiera ser el conocimiento en ese momento. Se abre tanto que va cogiendo a lazo a personajes del mundo del arte, del teatro, une las artesanías, recupera los oficios y termino, porque son 5 minutos y luego seguiremos, y ese mundo, y quiero lanzar este asunto sobre la mesa, ese mundo que se inicia y que se trunca con la guerra, en mi opinión, todavía no está desarrollado. Me toca. Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. A mí me toca una figura interesante, Hannes Meyer. Hannes Meyer, digamos, detrás de Gropius, un tipo elegante, un tipo que tenía el savoir-faire dentro de sí mismo, era un burgués estupendo, un arquitecto magnífico. Apareció otro personaje, como es Hannes Meyer, que es la antítesis de este señor que sabe estar en todos los lados. Hannes Meyer prácticamente no sabía estar en ningún lado, pero, y de hecho se creó muchísimos enemigos, ¿no? Pero, digamos, la escuela de Gropius es una escuela que todavía tiene ese carácter un tanto burgués, y Hannes Meyer quiere introducir, porque digamos, era un comunista recalcitrante, quiere introducir lo que es el mundo de lo cooperativo, la forma, sería un radical de ahora, ¿no? Actual, sería clarísimamente un chaval que seguiría cualquiera de estos chicos jóvenes, ¿no? De estas generaciones jóvenes. Entonces, imprime a la escuela un carácter mucho más social, mucho más colaborativo. El planteamiento, por ejemplo, de vida de las propuestas de Hannes Meyer es el ascetismo absoluto. Oye, no necesitamos, todos tenemos que ser, es igualdad para todos iguales, todos los iguales. Y esa propuesta muy radical desde un punto de vista político, que yo querría decir que Bauhaus es la República Socialista de Weimar, nace y muere con Weimar, y es un producto específico de esa república, ¿no? Es un producto específico desde un punto de vista, ¿no? De búsqueda de bienestar social, digamos, igualdad de géneros, que hablábamos durante el trayecto. Toda la escuela es un reflejo de esa sociedad, de una sociedad que digamos, viene de la Primera Guerra Mundial y quiere otro estatus, ¿no? Y eso aparece, aflora claramente en esta escuela, que es un lugar de encuentro y de vida muy diferente al que todos ellos en sus respectivas casas o en otros colegios, no, en otras escuelas no existía. Es una escuela muy distinta en ese sentido, en el sentido también del vivir, ¿no? Entonces, Hannes Meyer es un tipo menos conocido desde un punto de vista arquitectónico que Gropius, pero gana 2 concursos antes de entrar de profesor en la escuela de la Bauhaus, muy importantes. La Peter Schule y el otro es el de... Vamos, gana. El Peter Schule gana y se presenta el del Palacio de las Naciones, que también es otro concurso, digamos, que le catapulta internacionalmente. Y además hace otra cosa, que es reunirse con el Lissitzky, con Ernst May, con Marestam, con ¿quiénes eran los otros del ABC? Seguro que recordáis el grupo ABC de los radicales de Suiza. Digamos, congrega, hay un grupo de gente con un trasvase de ideas muy interesante desde un punto de vista socialista, de colectividad, de un trabajo para lo que es la comunidad, ¿no? Y entonces eso lo lleva y lo plantea en la escuela, y es una escuela un poco diferente. Es verdad que rápidamente, en 3 años, un poco menos de 3 años, le liquidan, porque esa es la palabra exacta, le destituyen, pero es bonito porque cuando Gropius decide ya no seguir como director, porque estuvo, ¿cuánto?, 9 años, y decide no seguir, primero le plantea ser director a Marestam. Marestam le dice que no cuente con el, que va de artista invitado, ¿no? De arquitecto invitado. Luego se lo plantea a Mies. Mies dice que tampoco, que no cuente con él. Y finalmente se lo plantea a Hannes Meyer. Es verdad que había otra gente, que podría haber sido Hilbersheimer o cualquier otro, pero se lo plantea finalmente a este, porque está introducido por Marestam,
que es un gran arquitecto también de la nueva objetividad suiza, que está relacionado con las vanguardias rusas y demás, ¿no? Entonces es un tipo distinto, es un tipo muy radical, y yo creo que construye una escuela que es una especie de gran familia comunitaria, que ya lo era con Gropius, pero quizás aquí se radicalizan un poquito más. Bueno, Mies van der Rohe es distinto, porque si los trabajos que mandaba a sus alumnos Hannes Meyer eran ejercicios, también con él empieza a practicar verdaderamente la enseñanza de la arquitectura, porque con Gropius no se había llegado a dar, y Meyer lo que hace es hablar de la vivienda colectiva, y de repente aquí se produce un cambio muy importante. Mies empieza a hablar de la vivienda individual. La vivienda unifamiliar, mejor dicho, la vivienda unifamiliar, pero una vivienda unifamiliar muy específica, porque, por ejemplo, realiza la casa para un matrimonio sin hijos, o sea que no es una vivienda familiar, y como sabemos, los proyectos de casas patio de Mies no incluyen un programa familiar exacto. En el Bauhaus, o en la Bauhaus, porque he visto que se escribe de las dos maneras, había un conflicto, me pareció una paradoja, había muchas paradojas, quizá eso la hizo una gran escuela también, toda esa falta de armonía y de coherencia. Pero una paradoja era que si por un lado querían ser funcionalistas, es decir, querían hacer una serie de producciones artísticas, entre ellas la arquitectura, que funcionasen y que digamos, fuesen útiles y que tuviesen un alcance social, al mismo tiempo tenían allí una enseñanza abstracta. Había pintores de la talla de Kandinsky y de Albers que son abstractos. Entonces, ¿cómo se puede ser al mismo tiempo funcional y abstracto? Este fue un dilema que no llegó a resolverse dentro de la Bauhaus, porque si Hannes Meyer abogó por la funcionalidad, en esa preocupación por las personas que vivían en las casas, en el caso de Mies me parece que Mies va hacia el camino de lo abstracto. Verdaderamente, si pensamos en el pabellón alemán en Barcelona, o si pensamos en la Casa Resor con ese collage de Paul Klee, con el cuadro de Paul Klee, o en la escultura de Kolbe en el pabellón alemán de Barcelona, es el primero que es capaz de coger las aportaciones abstractas, autónomas, ensimismadas del arte e incluirlas en la arquitectura, porque los otros, con su preocupación funcional, verdaderamente no habían podido recoger esas aportaciones artísticas. Mies lo hace. Pero claro, lo hace, y yo sé, a lo mejor ahora os apetece discutir sobre esto, lo hace renunciando a ciertas características funcionales que le serían exigibles a la arquitectura. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando visité el pabellón alemán en Barcelona, que por motivos de una obra he tenido que ir muchas veces, cuando pregunté, oye, tengo que ir al cuarto de baño, ¿dónde está el cuarto de baño? Porque desde luego en la planta superior no se ve. Y resulta que hay que abrir una trampilla y el cuarto de baño está dentro del podio de travertino del pabellón alemán en Barcelona. Es decir, que es un paso forzado, es un tour de force el que hace con una cosa tan sencilla, con el cuarto de baño, y las casas patio, si se analizan verdaderamente, señalan algunas deficiencias prácticas, de orden práctico. Parece como si nos viniera a decir que hacer una obra con una intención artística necesariamente, como por ejemplo la Casa Farnsworth, la Casa Resort, necesariamente lleva a renunciar a ciertos aspectos funcionales. También en Berlín, en el museo, pues sabemos que lo más bonito del museo no sirve como museo porque el museo verdaderamente está abajo. Y ya, para terminar, no sé si me estoy extendiendo yo mucho porque soy el moderador. No, Estás abusando un poco. Para terminar, el moderador fantasma. estas casas patio, me parece que has sido tú, Carmen, la que decías que efectivamente en la Escuela de Arquitectura se señalan lo que está ocurriendo en ese momento. O sea, las escuelas de arquitectura o la escuela como la Bauhaus es incapaz de sustraerse a los acontecimientos sociales, políticos que se están produciendo, y si Meyer en un momento determinado recoge en su enseñanza unos aspectos que se estaban produciendo en la sociedad alemana, por no decir también en la europea, resulta que Mies, con esas casas no familiares, sino de unas familias extrañas, que son patio, que son cerradas, que están ensimismadas, que unos vecinos viven al lado de los otros sin conocerse, porque a esas casas patios se entran, como sabrán, por puertas que dan a distintas calles, y donde ya no hay muros de carga, porque ya no hay soportes, porque son unos perfiles que son unos objetos, pero realmente los muros más gruesos son ahora los que separan al vecino de aquí, del vecino de allí, del vecino de allí, y eso está ocurriendo antes de que se produzca el descalabro social, humano, que se produciría. Esto es el año 1932, y en 2 años se va a producir en Alemania algo que
nos gustaría que no hubiese nunca ocurrido. Y eso quizás se está produciendo en esas casas. En esas casas hay una soledad, hay un ensimismamiento, hay una indiferencia hacia el otro. Casa-patio, es decir, no es una casa que esté abierta hacia nada, sino que es una casa que está ahí como murmurando algo para sí misma, ¿no? Bueno, yo creo que esa escuela, pero lo dejamos aquí, si quieres tú, Josenia. Yo lo que querría deciros es que a mí me gustaría que nosotros fuéramos Bauhaus, con lo cual hay que dejar un tiempo para que luego vosotros también interactuéis con nosotros, porque es nuevos modos de vivir, nuevas formas de habitar, con lo cual nosotros vamos a dar vamos a hacer aquí una charla, pero sin vosotros esta charla no tendría ningún sentido, porque esto es una charla Bauhaus, entonces el público es el protagonista también. Yo podría resumir lo que mis compañeros han dicho con un lema que era unidad en la diversidad. Realmente la Bauhaus era unidad en la diversidad. ¿Eso qué significa? Que Gropius era de su padre y de su madre. Hannes Meyer era un marxista convencido. Mies era un poco autista, como tú nos estabas contando, pero no importaba, porque realmente todos ellos hacían Bauhaus. Y en la Bauhaus, al mismo tiempo que existía Mies haciendo unas casas patio totalmente interiores, tenía a Hilbersheimer, que era íntimo amigo suyo y que luego se van juntos a Chicago, haciendo vivienda social. Y era un urbanista muy radical en la vivienda también funcional. Al tiempo que tenemos a un Gropius, que él piensa que el arte y la técnica es una nueva unidad y que hay que hacer un mundo mejor y que realmente es una escuela muy novedosa. Pensemos que en el tablón de anuncios era como de aquí puede entrar cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo. Eso sería extraño ahora, porque ¿quién va a poner un cartel diciendo eso? Pero, como dice Carmen, por primera vez existe una constitución que ampara que las mujeres tengan derecho al voto y tengan posibilidad de una vida activa. Entonces, claro que hay una nueva forma de vivir, porque por primera vez las mujeres, en lugar de ser receptoras, a ellas les daban un florero, les daban una tetera, les ponían unas cortinas, una silla. Por primera vez ellas la pueden crear también. Luego son parte activa de esa nueva forma de vivir. No me quiero extender tampoco más. Bueno, vamos muy bien, estáis cumpliendo. Cumplimos, pero hay poca bronca, ¿no? Sí, un poco más de caos, también sería más bajo. Bueno, había otro tema también que podríamos tocar y que tiene que ver con estos tres personajes verdaderamente tan decisivos en ese momento, en esa escuela que vio la luz entre dos guerras, que también eso no deja de ser algo mítico, que la hace mítica, porque fue la flor de un periodo histórico verdaderamente de una gran intensidad, ¿no? Y es ese dilema que se está produciendo en tanto con Gropius como con Mayer, como con Mies, entre la técnica y el arte. Porque allí dentro hay artistas, pero al mismo tiempo hay un deseo de que esos productos tengan una salida en la producción industrial, mejor en la economía del país, etcétera. Entonces, no sé si podríamos hablar un poco de esa paradoja. Sí, podemos tener la primera bronca, vamos a ver. Hannes Meyer diría, no hay técnica, ¿no? No hay estética, solo hay técnica. Técnica y construcción pura, construcción exquisita, claro, ¿no? Matemática. Lo que pasa que a mí me parece que en el tema del arte, es una palabra que vale un poco para todo hoy en día, ¿no? Entonces, yo no sé, no voy a poner ejemplos así personales, pero digamos que se ha convertido en un dato muy superficial. Tanto que los arquitectos empezamos a esconder que la arquitectura es un arte. E incluso defenderíamos que Hannes Meyer no cree en el arte. Claro, yo lo que vengo a decir es, oye, es que la construcción radical es el arte auténtico. Y Balthus, el pintor Balthus, decía, el arte es como cavar la tierra. Entonces, si el arte es como cavar la tierra, la condición artística no es una condición de capricho y fantasía, porque a Gropius a esa época de la Bauhaus se le ha acusado de ser muy formalista, muy light, muy blanda, y que Hannes Meyer vino por fin a poner los puntos sobre las is. Realmente no, y termino para que
me arrebatas porque estás ahí. El colegio, la escuela, que es la gran aportación a la arquitectura, en mi opinión, de Hannes Meyer, si no hubiera hecho ese dibujo, un dibujo, nada más que un dibujo, si no hubiera hecho ese dibujo, Hannes Meyer no hubiera sido casi ni conocido, yo creo. Y ese dibujo plantea un edificio... La Peter Schule. La Peter Schule. Peter Schule. Es un edificio insoportable, maravilloso. ¿Y cómo vive esa condición? Porque el ciudadano diría, ¿cómo pueden decir los arquitectos que este colegio colgando con un puente es maravilloso? Porque tengo una plaza, regala una plaza Una a la plaza ciudad y siniestra. da... No, de siniestra nada. Siniestra. No tenían plaza y les regala una plaza No, porque gracias es más fácil a un tirar- edificio es más fácil tirar el edificio, que tirar todos coloca los con una edificios en gran, una con un gran No os centro vayáis por deportivo. las ramas. Tal. Arte y técnica, nueva unidad. Arte y técnica. Que os vais. Este era bestia, ¿no? Venga, a ver. Decía Hannes Meyer, construir no es un proceso estético. Todas las cosas de este mundo son un producto de la fórmula función por economía. Súper radical. Por lo tanto, ninguna de estas cosas es una obra de arte. Las artes no están sujetas a una finalidad particular. Es bastante evidente. Dar forma al proceso de la vida lleva lógicamente a la construcción pura. Ese es... sí. En su manifiesto, Gropius, en el 19, es que no son tan distintos, aunque lo parezcan. ¿Qué decía? El arte no se puede enseñar. Es como si dijéramos un don divino. Pero el artesanado sí. Uno puede, a base de mucho tesón y mucho esfuerzo, puede conseguir grandes resultados. Y ese era el quid de la cuestión. Por eso unía el arte con la artesanía. Entonces, él ya partía de la base de que no iba a iluminar a los alumnos, pero sí les iba a crear en el hábito de un oficio. Y un buen oficio les podía llegar, de alguna manera, a ilustrar cómo conseguir el siguiente paso. Pero es deprimente pensar que el arte no se puede enseñar. ¿Cómo que no se puede enseñar? Como si estuviéramos tocados por la varita mágica divina, como si fuéramos creadores. Ese es el gran problema, que pensar que somos creadores. No, él pensaba que no lo iba a enseñar. Él lo que iba a enseñar era a tener unos buenos aprendices y unos buenos artesanos. Y luego ya se vería. De hecho, es muy curioso porque en uno de los planes de estudios, las mujeres estaban al principio en el taller de tejidos, fundamentalmente. Y luego, poco a poco, van escalando. Como digo yo, pasan de lo bidimensional, de un plano, que era una alfombra, un telar, al espacio total. Pero eso les cuesta bastante trabajo. Y los planes de estudio, que decían a veces, solo los que sean capaces, los que estén capacitados, podrán estar en los talleres de arquitectura. Pero claro, ¿cómo se valoraba quién estaba capacitado o no? Sin embargo, luego esas barreras poco a poco van desapareciendo y ya era como son las escuelas de hoy. Si usted aprueba los exámenes, se aprueba los trabajos, tiene opción directamente a ir al taller que usted quiera. Pero la escuela también varía, también va modulándose. Entonces, de ser algo como sublime y solo los que estuvieran iluminados podían acceder a esos talleres, termina siendo como de, pues si usted hace los 3 años de aprendiz óptimamente, automáticamente ya puede elegir lo que quiera. Pero ahí había, claro, porque hay que ponerse en la situación de una Alemania deprimida después de la Primera Guerra Mundial y la palabra artista no sonaba nada bien, porque primero se sabía también que se había producido lo que me parece que Gropius llamaba un proletariado de los artistas, que es una palabra verdaderamente venenosa, porque se une a la palabra el contenido político y sociológico de proletariado con esa palabra que parecería que defiende una situación mucho más separada y exclusiva que es la del artista. Y Gropius dice en algún momento, también hablando de los artistas, que hay que acabar con el arte de salón y que los artistas han creado una barrera desagradable, no sé exactamente, no es la palabra desagradable la que él usa, pero una barrera que conviene destruir. Sin embargo, como yo recuerdo también que nuestro maestro Francisco Gevesa decía, yo no conozco arquitectura más formalista que la arquitectura funcionalista, es decir, que la misma escuela Peter Schule de Hannes Meyer, la belleza formal y plástica de ese voladizo, el hacer una escuela que para contrapesar ese voladizo tiene que tener 4 o 5 alturas, cosa que verdaderamente para una escuela no es muy funcional, puesto que los niños más de 2 plantas o 3 no deberían nunca subir, y que ese voladizo produce una sombra sobre la plaza de Basilea, pues realmente hay que reconocer que además del discurso funcional,
también estaba inoculando una preocupación formal y una belleza plástica, que verdaderamente ese dibujo es bellísimo y le disculpamos con gusto todos los errores, podríamos decir, de funcionalidad que tiene, como antes decía que lo tenía también en la obra de Mies van der Rohe. Y también decir que la paradoja entre arte y técnica es muy antigua y concretamente hay unas palabras muy radicales de Rainer Banham que dice que en el discurso de la arquitectura la relación entre la técnica y el arte es incompatible, es decir, es una cosa que no nos interesa. En pintura es más fácil de entender, es decir, los pintores pueden apreciar técnicas pictóricas que podríamos decir están trasnochadas. Sencillamente, no hay una preocupación técnica, no hay una preocupación ni tampoco funcional. Estos pintores, pues, con su pintura abstracta, despreciaban la representación de la realidad, el retrato, el paisaje, etcétera, porque estaban produciendo objetos que querían que tuviesen una cierta libertad. Y en ese sentido, yo también, Maite Muñoz, que estaba aquí hace unos días, ponía un ejemplo muy bonito en un ensayo, que es este de que compara la Casa de la Cascada con la Casa Malaparte, que son obras que se harían pocos años después de la Bauhaus, del final de la Bauhaus, y decía, en una hay un discurso técnico, el hormigón, los voladizos de la Casa de la Cascada. En la otra no hay ningún discurso técnico. Es unos muros de carga, es dos crujías paralelas, es una construcción sin ningún interés técnico, podríamos decir. Y realmente ahora que han pasado pues, prácticamente 100 años de esas dos casas, que siguen siendo modernas, en el mejor sentido de la palabra, nos costaría decir cuál nos gusta más o cuál se acerca más a un nivel artístico, ¿no? La que hace ostentación de su técnica o la que, por el contrario, desprecia la técnica de la que podría contar y construye ahí una casa con muy pocos medios. No, yo quería plantear una cosa y es que, claro, el siglo XX, en el periodo entre las dos guerras, digamos que abre, es como una explosión, ¿no? Una explosión que llega hasta hoy y llegará más lejos, de todo lo que significa la abstracción, la geometría, la no objetividad, el expresionismo que lo continúan otros. Porque claro, Hannes Meyer, también hay que recordar que Hannes Meyer estaba en la Weimar, vamos a decir, comunista, de esa sociedad comunista que venía de Rusia y que parecía que iba a ganar. Y luego llegan los nazis, ganan los otros, en fin, ahí es todo es convulsivo todo ese ambiente. Pero lo que quiere decir es que, como viene la guerra, se produce un corte y aparece un nuevo pensamiento revisionista de todo eso, que a su vez en los años 80 vuelve a haber y ahora mismo nos encontramos con todo el panorama. El historicismo moderno, las vanguardias, el funcionalismo, el organicismo y tal. ¿Qué ocurre, en definitiva, qué ocurre con la Bauhaus? Que es una escuela de gramática. O sea, lo primero que hace es enseñar a los estudiantes una nueva gramática de la arquitectura, o una nueva gramática del diseño, una nueva gramática, y para eso utiliza a los pintores, etcétera, etcétera, etcétera. Una nueva gramática de la expresión. Yo no lo vería como una gramática, lo vería como aprender haciendo. Que eso es muy actual. No, claro, sí, se aprendía haciendo. Los talleres eran fundamentales desde el primer Tenía un momento. nivel práctico extraordinario, mira, más que teórico. Cuando aparece... Yo creo que es el gran... Cuando aparece, un poco el gran Adalid de esta escuela, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, en lo que yo me he estudiado más, que es lo de Schlemmer, que me encargó Tomás Carranza, estaba antes es que siempre me olvido el nombre del anterior, es difícil, Schreyer, Lothar, que se vuelve nazi, y llega el otro y le da la vuelta al asunto y produce unas figuras, la danza de las figuras, ese teatro maravilloso. Entonces, ¿decís que no hay teoría? No decimos teoría. No. Lo que decimos que no hay gramática. No, decimos que es una escuela de artes y oficios. Es una escuela donde se aprende haciendo algo. Sí, de hecho esa conjunción... Los talleres, se llamaban talleres, ahora las escuelas todas tienen talleres. ¿De dónde vienen los talleres? Sí. La palabra taller no es como saquen ustedes el libro que pero vamos a ver la lección 1. pero dirigida por intelectuales.
no dirigidas por artesanos. Bueno, O pero sea, hay de al las dos. principio Hay había de las un dos. maestro de forma Claro, y y un un maestro maestro artesano. artesano. Gropius. son Maestro todos de No, formas y maestros perdona. artesanos, Hablar- que está hablar explicando uno en uno, hablar claramente. uno. Bueno, no, que vamos a discutir. No, pero que Albert- eran los dos. Son intelectuales. Había maestro de forma Que sí, y maestro artesano. pero- El de la forma era el que elevaba un poco el nivel y el artesano era el que ayudaba. Bueno, pues enseñaba la entonces- técnica. Bueno, pues entonces el nivel nuestro es bajísimo, porque ese era un nivel bajo, el nuestro es ínfimo. Quiero decir, no hay mayor actividad intelectual en el mundo de la enseñanza de la arquitectura que la que produjo la Bauhaus, la que produjo Butemas y la que produjo Ulm. Pero la Bauhaus sigue siendo la madre del asunto de la enseñanza de la arquitectura, en mi opinión. Yo sobre lo que dices sí que quiero añadir una cosa. Es curioso, pero los dos artistas de mayor tamaño en el Bauhaus, ¿no? Que son Kandinsky y Klee, bueno, Kandinsky tiene 2 libros, que imagino que muchos hemos leído, de Lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre el plano, y Klee tiene unos textos preciosos, que son los cuadernos, no sé cómo se llama. Que salían de las clases, que además es- salieron de las es decir, clases, que ¿no? eran de es una- racionalizar esta es una- la sí, enseñanza del arte. que es una situación verdaderamente también anómala, es decir, porque es un artista que podría pintar muy bien y estar ser muy digamos, mal profesor. inventando la pintura como realmente esto lo inventaron y no poder contarlo con palabras, que forma parte también de las obligaciones de un profesor, saber transmitirlo. Y, o sea, sí que había, aparte del learning doing, que también en América Learning by estaba doing. puesto en marcha a través de John Dewey y toda esta gente, pero sí que es verdad que lo práctico estaba unido a lo teórico, es decir, Sí, que esta sí. gente... Si yo no estoy en desacuerdo en que no hubiera una gramática, y por supuesto creo que tu aportación es acertadísima. Un pintor normalmente suele ser intuitivo, es ese genio creador que hace pum, 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 y ahí sale y no sé cómo ha salido. Sin embargo, ellos lo sistematizan. Hacer un trabajo Eso es una de, gramática, pero ese corpus, análisis, es que volvemos ¿verdad? otra vez sobre el principio. Arte y técnica, una nueva unidad. Unidad en la diversidad. Es que yo creo que la Bauhaus era Europa en pequeño. Era una especie de embrión de lo que es la Europa que queremos todos. Había un poco de todo, cada uno era de su padre y de su madre, pero al final todo ese conglomerado de personas, de quehaceres, de gramáticas distintas, porque había expresionistas, constructivistas, neoplasticistas, funcionalistas, comunistas, incluso nazis al final. Y todos estaban metidos en el mismo sitio y todos tenían los mismos profesores y entregaban sus trabajos. Pero es curioso porque también es cierto que en esa época, digamos, Alemania es una potencia a nivel de venta de objetos, de No, diseños y tal, bastante Alemania mala. en esa época es que estaban bastante hundidos en la floja, miseria, bastante acababan de floja. salir de una guerra. Bueno, aparte de que acababan de perder una no guerra y tenían la ni tenían duro. que pagar porque habían destrozado los países tenían donde la ni habían duro. hecho, efectivamente, pero también a nivel industrial no tenían esas ventas que tenía Inglaterra o Francia, ¿no? El diseño de la ropa estaba en Francia, el diseño del mobiliario estaba fundamentalmente en Inglaterra. Ellos eran malos, hay que reconocer que eran muy malos. Y entonces yo creo que quizás uno de los valores que tiene Bauhaus es tratar de poner esos productos a través del diseño en el mercado con muchísima más calidad, ¿no? Que también pasa en Ulm, que lo has citado tú antes. Butemas es otra cosa, yo creo que Butemas es una escuela un poco muy diferente por la condición soviética. Pero yo tengo la sensación de que también ahí había un esfuerzo por producir unos mejores productos. Mientras que en el caso de la época de Gropius, mientras que en el caso de la época de Hannes Meyer, él orienta todo eso hacia la construcción, no hacia los objetos, sino más hacia la construcción. Todos los talleres están orientados hacia la construcción para mejorar la sociedad, porque quiere, ¿no?, para dar unas mejores viviendas a la población fundamentalmente obrera, claro, porque los otros ya tenían unas Pero viviendas que al final extraordinarias. todo es lo mismo, porque las lámparas, que son las que tenemos todos, las lámparas estas de Camden, que eran flexos se las inventan en el 29, que ya estaba Hannes Meyer como director, Marien Brand con otro compañero. Sí, pero O sea, toda quiere decir la orientación de todos Pero la esos orientación- objetos están en base a una mejora de, Claro, por ejemplo, la mejor el forma- espacio vital, es que crean una los nueva lugares forma de trabajo, crean una nueva forma de etcétera. vivir. Entonces inventan desde las cucharillas hasta el urbanismo, porque también crean una nueva forma de ver el urbanismo, de ver la ciudad. Bueno, tampoco lo inventan ellos. No, No, está en toda trabajando- Europa, está en toda Europa. Están trabajando Está activamente bien, para ello. no, Están en Francia, hasta Sí, luego. pero que Quiero decir, ellos lo que sí es verdad es que son es un sumidero. partícipes de Es una ese reunión, trabajo es de una crear. reunión
Sí, crear un nuevo mundo, o sea, Es una nueva forma. Es una reunión impresionante de personajes. Sobre eso que dices, Josenia, de que inventan una nueva forma de vivir, porque claro, ejemplos domésticos, digamos, de cómo se viviría esa vida nueva, no tenemos muchos, luego podemos hablar, pero cabe la duda, cabe la sospecha de si cambiando las lámparas, cambiando los muebles, cambiando los tenedores, cambiando las alfombras y las cortinas y los espejos, se cambia una forma de vivir. Yo creo que en gran medida sí, es decir, que la revolución empieza por las cucharas y los tenedores. Y eso sí que lo hizo la Bauhaus, porque si uno busca prototipos de experiencias domésticas, de modelos, donde diga, a ver, dígame usted cómo cambio mi manera de vivir en el espacio doméstico, bueno, se encuentra la experiencia esta de House and Horn en el año 1923, y no sé si queréis decir algo mejor sobre... Pero es una casa burguesa. No, cambiará mucho, cambiarán las cucharas, pero es una casa burguesa en su estructura, en su forma. En cambio, si queréis que discutamos sobre algo, podemos discutir sobre la habitación, la COP, la habitación esa minimalista, que seguro que la recordáis. ¿Os acordáis? Una cama como mínima, una silla plegada y colgada de la pared, en la esquina una mesa plegable y un gramófono. Ese era el vivir de máxima calidad que planteaba Hannes Meyer, una cosa muy bonita, cooperativa, preciosa, ¿no? Si el COP es esto, o sea, nosotros queremos hacer una mejor sociedad, vamos a vivir estéticamente. No necesitamos nada, no necesitamos nada, necesitamos lo mínimo, que esté bien, pero lo mínimo, y para todos igual, una cosa fantástica. Perdona por lo de preciosa, pero es que me salió... Te ha salido el sentimiento me salió. No, me refiero a preciosa en el sentido de mínima expresión de lo que era el vivir. Él decía una cosa bestial, fíjate que... Mientras lo buscas, retomo la House and Horn. Perdona, que termino. Vida sexual, dice él. Los motivos exclusivos enumerados para el proyecto de la vivienda fueron... Fijaros, no habla ni de funciones, ni habla de espacios. Habla de motivos, ¿no? Y dice, vida sexual, primer motivo. Ni siquiera la construcción que decía yo antes, vida sexual. Modos de dormir, o sea, lo podemos pensar todavía ahora nosotros, ¿no? Animales domésticos, es un cañero, es un tipo muy actual. Jardinería, higiene personal, protección contra la intemperie, ahora ya viene lo más clásico, ¿no? Higiene del hogar, guardado del coche, cocina, calefacción, exposición al sol, servicios. Son los motivos, dice él, exclusivos de la construcción de una casa. Pero empieza con vida sexual, modos de dormir y animales domésticos. A mí me parece un revolucionario. Realmente se lo cuestiona. O sea, es un tipo que está cuestionándose cómo hay que vivir de una manera diferente, ¿no? A mí, sin embargo, me parece que el único que de verdad cambia la manera de vivir de manera absolutamente radical es Mies. Quiero decir, ni Gropius, ni... Bueno, y a lo mejor, y no está ahí, Rydberg, en su casa. Pero Mies es y con la crítica que hace Luis, este es un señorito que hace la casa solo, etcétera, etcétera. Pero el corte que pega Mies, el corte radical que mete Mies a la arquitectura, primero el Pabellón de Barcelona, después las casas patio, pero que siempre es la misma, de alguna manera siempre es la misma casa, esa casa de la plancha horizontal, la planta libre de verdad, sí que cambia la manera de vivir. La otra no deja de ser un jueguecito alrededor de la casa con una ventana recortada y una puerta de entrada y una alfombra que podrá ser más abstracta, más moderna, más acristalada la mesa, más política en el sentido de no quiero nada, pero tengo una ventanita y una puerta. Y Mies destruye la puerta, destruye la ventana y produce la casa que no tiene nada, porque las casas de Mies pueden no tener nada, el Pabellón de Barcelona podría ser una casa sin nada, sin cuarto de baño, menos que eso ya, nada. Y claro, de alguna manera, yo cuando escribí esta tesis que os venía a contar, yo dije, es que el movimiento moderno acabó en el año 29. La gente cree que empezó, acabó, porque la casa, el Pabellón de Barcelona y la Bella Saboya son las piezas más perfectas que jamás, en mi opinión, se han hecho sobre el estilo internacional, el movimiento moderno, como el Partenón. Y a partir de ahí viene la crisis.
Y os quiero hablar de un libro que se llama En torno a Galileo, pero ahora os hablo de eso, porque es una cuestión sobre hasta qué punto es verdad esto o no. Insisto, Hannes Meyer, que me encanta, hace unos edificios con una puerta y una ventana. Es decir, no destruye la casa, no la cambia de verdad. Retomo la House and Hall. Me voy otra vez al año 23, porque os habéis ido otra vez para atrás. En la House and Hall, la habitación de los niños es una habitación que es contemporánea, es como si fuera un mueble de Ikea. O sea, Alma Buscher, que es la que se lo inventa, es un mueble que al mismo tiempo es un contenedor para guardar cosas y es a su vez juguete, que los niños pueden jugar como si fuera una especie de tiene como ruedecitas. Claro que era una casa grande, no era como para un matrimonio o un proletario mínimo, pero era un gran avance. Ellos intentaban de alguna manera ver que los muebles infantiles apenas estaban tan tratados como ellos lo tratan. La cocina no es la cocina de Frankfurt, pero es una cocina que tiene los muebles altos más altos, como hablábamos esta mañana, los muebles bajos con mayor capacidad, una bandeja, o sea, una encimera en L, un taburete donde se puede comer, al tiempo que se puede preparar alimentos. O sea, tiene cosas que son bastante importantes. Yo, desde luego, la habitación de los niños de Alma Buscher y de Oti Berger, que era, no, Benita Ote, que era Benita la cocina, Ote, sí. me parece que son dos piezas importantes a tener en consideración. Sí, Pero no tuvo mucha trascendencia, ¿no? ¿Cómo? Es decir, que no tuvo gran trascendencia. Bueno, pensemos que el año House 23, and Hall. esta casa, la House and Hall, se hace como un prototipo de vivienda de una futura colonia Bauhaus que se construiría Que no se llegó a más hacer adelante, nunca. que por problemas económicos no lo pudieron realizar. Pero en ese año 23, cuando todos los talleres trabajan conjuntamente, porque no olvidemos que la Bauhaus siempre tuvo 3 directores, o sea, los que dirigían la Bauhaus siempre eran directores. Había pintores, escultores... Arquitectos, pero, es decir, ¿qué he dicho? directores. Perdón, Los 3 perdón. directores eran Quiere directores. decir, eran arquitectos. Disculpad, eran arquitectos porque Pero se ha entendido. el fin último de todo siempre era una meta común en ese arte total donde la arquitectura Construir. estaba por encima de todo. Sí. Y de hecho, en el manifiesto, Feininger hace una catedral donde hay 3 estrellas. 2 y una por delante, la que está como albergando todo lo demás, y era pintores, escultores y arquitectos. Esa luz de arriba, que iluminaba como un faro de minero, era la de los arquitectos. Ahora que estamos en el Colegio de Arquitectos hay que reivindicarlo. Hay que reivindicarlo. Pero- Claro. Pero sobre la Entonces, casa- esa arquitectura total era la que de alguna manera estaban intentando inventar. Y perdón, que ya acabo. Como no tenían realmente arquitectura propia, porque habían empezado en el año 19 y lo más que pueden enseñar es esa casa piloto, ¿qué hacen? Dice, vale, yo no tengo, pero bajo mi pabellón hago mío todo lo demás. Y llaman a Le Corbusier, llaman a Mies, llaman a un montón de arquitectos, Wright también, y ponen todos los cromos, todas las postales en la exposición del 23. Entonces dicen, de acuerdo, yo todavía no me ha dado tiempo a fabricar algo nuevo, pero esto bajo mi Esto nos pabellón, interesa. esto es una pareja bajo bandera mía que están aquí y yo los pongo. Bueno, Eso es muy importante. Pero yo ahí, yo discrepo ahí un poco porque yo sé que Mies, que empieza en 1919 en la escuela de Weimar, enseguida produce en la ciudad una cierta inquietud, podemos decir, porque no se sabe muy bien hacia dónde se encamina esa escuela. La gente del lugar pues lo ve con ciertas sospechas, podemos imaginar el ambiente de los estudiantes, en fin. Y entonces es muy importante para ellos la exposición de 1923 porque se trata de demostrar públicamente a la República que la escuela está yendo en una dirección progresista, considerando los problemas sociales, intentando... Así que la construcción de ese prototipo construido, que es la única construcción que va a haber de casa en toda la historia del Bauhaus, hecha en el Bauhaus, porque lo otro son colaboraciones con los arquitectos, pero esta es hecha por el Bauhaus, y realmente para mí ha sido una gran decepción estudiar esa casa, porque resulta que es una planta cuadrada, tiene el salón en el centro, ese salón no tiene ventanas, se ilumina por un ventanuco, digo ventanuco porque tiene una dimensión apaisada y por lo tanto tiene esa tristeza de las ventanas horizontales, propias de vestuarios o de situaciones más contingentes, ¿no? Es curioso, Sí. ¿no? Que le llames ventanuco a un lucernario. No, le podemos llamar pero- lucernario o le puedes llamar un ventanuco, lo cual es muy curioso. No, la proporción no le da mucha alegría. No le da O sea, mucha está un alegría. poquito sesgado, ¿eh? Cuando tú lo ves es un artista diría,
una placa sobrevolando, ¿no? Para mí tiene una cierta tristeza ese elemento emergente, se queda un poco cabizbajo. Bueno, luego ese salón que queda en el centro, lo digo como arquitecto, es decir, que yo pienso que Gropius, que era una persona muy inteligente y con una gran capacidad, no sé cómo se pudo producir esta casa, porque ese salón que está en el centro tiene las 3 esquinas, lógicamente tiene que dar paso a las habitaciones, resulta que las esquinas, que son lo mejor de una habitación, las tiene condicionadas por las puertas que dan a las habitaciones. Es decir, que no te queda habitación. Si se miran el mobiliario de ese salón, prácticamente no hay mobiliario ninguno porque no tienes dónde ponerlo. Después, las habitaciones que están en el perímetro son habitaciones que tampoco pueden funcionar de una manera envolcada sobre ese patio moderno, porque tienes que entrar a los aseos, entonces se producen como unas derivaciones que ensucian ese modelo en lo que querría tener de paradigmático, un centro de la vida social o familiar, no sé qué palabra poner, rodeado por las habitaciones, pero no funciona. Si eso lo comparamos con otros modelos, eso está muy mal llevado. Y luego, si hablamos de la fachada, no quiero, es muy fácil hablar, porque claro, seguramente en el año 1923 proponer un objeto que se sale de toda la tradición y que encima esté lleno de aciertos, pues a lo mejor la energía se ha depositado en otras intenciones. Pero como estamos en el año 2020 y, por ejemplo, en 1923 Le Corbusier ha hecho unas cuantas casas y no tienen esas plantas. Pero yo creo plantas mucho mejores. No, pero que el acierto de ellos, para mi punto de vista, es no negar que existen otros, incluso mejores, es invitarlos. Es decir, a mí me ha dado tiempo a hacer esto con los alumnos. Era una casa de alumnos, pero yo hago mi... Pero dirigida por los profesores. Dirigida por un profesor, ¿cómo se llama? Era un pintor, Muche, ¿no? Sí, Muche, que era además maestro de tejidos. Pero, un concurso y lo gana él, José, o sea, no lo hace Gropius. Que no deja de ser decepcionante que el único objeto arquitectónico que tengamos del Bauhaus... Bueno, la casa Schlemmer, sea una casa que hay que perdonar. Es anterior. La casa Sommerfeld, lo que pasa es que estaba hecha con tablones de teca de un barco naufragado. Esa la hacen en el 20. Hay una cosa muy es que en la época de Gropius, perdón, no, por favor. En la época de Gropius la arquitectura no tenía no era un sustancial en la, es que no en la había escuela. Clase, al Él la está montando. No había clases de arquitectura. Cuando hay escuela de arquitectura, tú lo has comentado, creo, es más con Hannes Meyer, que el objetivo sí que es más Es que realmente llaman a Hannes Meyer para que de verdad haya clases de arquitectura. Era el maestro de arquitectura. Es que no había clases de arquitectura. Por eso era Empiezan maestro, con talleres, pues textil, madera, metales, vidrio, tal. Y claro, la gente decía, bueno, sí, pero ¿y cuándo empezamos ya a construir esto? Entonces, claro, todo eso se hace sin haber un departamento de construcción, sin haber realmente un taller específico de arquitectura. Cuando viene Hannes Meyer, viene precisamente para ocupar ese hueco que no había. Entonces, posiblemente todo lo que tú dices, que tienes razón, también es porque adolecía de personas técnicamente preparadas y específicas que pudieran, de alguna manera... Pero me preocupa que Gropius, que ese era el buque insignia de esa casa, colocada al lado de la casa de Goethe en el parque de Weimar, se quede tan tranquilo con una casa como esa, cuando tiene una puerta principal y la ventana que está a la izquierda sería un suspenso en un asignatura de proyectos, porque es la del cuarto de baño. Es la del cuarto de baño. Pero ¿a qué cabeza cabe este? Yo tengo el Gropius, tenía mucho lío, era un director y eso es un follón. Como tú sabes bien. Sí. Pero tú no colocas los cuartos de baño al lado de la puerta. Deja de decir una cosa. Es verdad lo que tú dices, ¿vale? Pero ¿cómo se enseña arquitectura? ¿Cómo se enseña arquitectura? O sea, por ejemplo, yo una cosa que he aprendido en este tiempo, en estos últimos años, porque me he tenido que poner a pensar cómo se enseña arquitectura, con todos mis errores, lógicamente, cosa que hacemos y que hacéis vosotros todos los días como catedráticos, y tú como profesor también, o cómo se enseña la ciudad, etc. Yo he llegado a la conclusión que la arquitectura se enseña aprendiendo a dibujar arquitectura, o aprendiendo a dibujar un árbol, o aprendiendo a dibujar lo que sea. Porque el día que tú sabes dibujar una cosa, sabes hacerla. Entonces, por eso el dibujo de Hannes Meyer es tan importante. Porque ese dibujo no es tan importante solamente por Hannes Meyer, más importante que se hubiera construido es como la Torre de Aulos. Es mucho más importante ese dibujo que el edificio que saldría de ahí. Porque ese edificio nos ha enseñado a todos la gramática. Sí, sí, sí.
Nos ha Bueno, enseñado él era un todos. tipo, un obsesionado por la Pero perfección, fíjate que la por obsesión la de medida, Hannes Meyer por construir el y su módulo, verdadero éxito en este mundo arquitectónico es dibujar un plano. Eso es muy sorprendente. Bueno, que ha hecho más cosas, que no ha Bueno, hecho que solo sí. eso. Que luego hizo Bernau, que luego hizo otras cosas digo, interesantes. Esa es una cosa. Y luego, perdonad, para lanzar otro asunto, estáis hablando de esa casa, que yo lo que creo es que básicamente es una casa iluminista, que es un cuadrado con otro cuadrado encima. Es que no es lo que os decía antes, es que no es una casa moderna, es una casa iluminista quitándole la decoración aplicada como hacía Los. Está. Entonces, y me voy a Dessau y a las casas de los maestros, que hemos comentado. La casa de los maestros, no sé si sabéis, que la casa de Gropius se derrumbó, ha habido una arquitecta, Donatella Fioretti, que la ha reconstruido, nos lo contó, nos pareció precioso cuando nos lo contó, porque decía que la iba a reconstruir como un sueño borroso. Hormigón. Y se la ha cargado. ¿Por qué? Porque la casa de Gropius era absolutamente imperfecta, cosa que yo no sabía hasta que Luis me lo contó. Porque produce un voladizo que tenemos todos en la cabeza y ese voladizo está sujeto con dos patitas, así. Pero le pone un revestimiento de espejo, de piedra o de yo qué sé, que refleja negro y entonces parece que flota. La arquitecta, que es una gran arquitecta, pero oye, yo si lo hubiera hecho peor, resulta que lo pone volando. Hoy en día que hay tanto cubilete volando, porque es una cosa, sabéis que hay mucho chale de cubilete volando, yo llamo eso cube. El cube para mí es el cubus, la palabra alemana elegante, es el cubo de Adolf. El cube es el cubo repetido hasta la saciedad y sobre todo volando. Entonces, lo bonito es que es imperfecto. A mí eso me parece maravilloso, esa imperfección. Y por tanto, ahí sí que estoy contigo. Dice, bueno, es que está una cosa como que de un esfuerzo, también Hannes Meyer, de un esfuerzo social de todo tipo. Y un poco lo que yo os quería lanzar es hoy, hasta qué punto, porque esto me ha interesado mucho, todo esto que lanzaron estos personajes es de lo que hay que tirar porque no está desarrollado. Hemos pasado, nos hemos pasado al posmodernismo, ya al deconstructivismo, ya al archigram, ya no sé qué, y resulta que esto, que es que tú vas a ver las cosas de la Bauhaus, y yo por lo menos las veo y me pongo a llorar, como tú. No sé tú, Hannes Meyer, más, pero yo... No, yo también lloro con otros. Yo lloro con otros, a mí me ha tocado aquí Hannes Meyer. En mi opinión, por la imperfección y el esfuerzo que tenían por querer cambiar el mundo. Claro, pero eso es lo interesante, o sea, no tanto las formas, que nos encantan, nos encanta la tetera de la Buscher, nos encanta... La materialización de una nueva forma de vivir, de un nuevo... ¿Verdad? Un posicionamiento crítico ante la sociedad, sí. Que eso es lo que no queremos copiar nadie, porque no queremos, nos queremos quedar con las formas, pero lo que hacen es ponerse, o sea, hacen una crítica absoluta social, y dicen cómo tenemos que ser los arquitectos en este momento, dónde tenemos que estar, en qué lado tenemos que estar. Y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros nos hemos quedado en la parte, digamos, no formal. Hay una cosa muy eso bonita, yo creo que es importante. Es que estos personajes que están al límite de cambiar las cosas siempre fracasan. Sí, claro. Entonces la casa esta es una castaña. ¿Cuál de todas estas? Yo estoy contigo. La House and Yo estoy contigo, pero porque es una Horse. casa que no puede llegar a ser lo que quiere ser. Bueno, pero no seáis o sea, digamos, dogmáticos. Es una casa que tiene unas ventajas, avanza en unas cuestiones. Ella estaba dando el caso, por ejemplo, no hablaba del tema del mobiliario, el tema de la cocina. Es verdad que no llega a avanzar tanto, pero si la House and Horse a lo mejor no aparece después la cocina de Frankfurt. Es necesario. Pensar cómo vivía la gente en las casas que tenían alcobas, que no tenían ventilación directa a la calle. Entonces, es que cómo vivían. No, sí, pero que no tenían prácticamente insisto, iluminación. Que en esos mismos años Le Corbusier, porque claro, también es una figura de la que también conviene hablar. No es mucho. O sea, la tarea de Le Corbusier es una tarea que coincide en el tiempo con la de la Bauhaus. El Bauhaus es una colectividad y es efectivamente mucha gente... Él está solo. Él es una estrella. Y él está solo. Y ellos son No es verdad, no es verdad. No digáis que cosas... El Corbu no estaba solo, hombre, por favor. Vamos a dejar al Le moderador. Corbusier estaba con su primo, que era un pedazo de Tranquila. arquitecto. Y estaba con Charlotte Berrier, y estaba con Alfred Roth, y estaba con los mejores Estoy comparando del mundo. con una escuela de 200 alumnos. Bueno, pero Entonces, pero que estaba tenía muy bien sus acompañado. Tenía sus colaboradores, sí.
Pero a lo que iba es que, curiosamente, Le Corbusier y el Bauhaus se parecen mucho en algunas cuestiones. Por ejemplo, Le Corbusier también es pintor. Le Corbusier también está interesado en la escultura. Le Corbusier está muy preocupado por la vivienda social. Como sabemos, por todos los prototipos, la Maison Citroën, la Maison Dominó y toda la visión de una ciudad, todo eso se ha producido entre 1910 y 1920. O sea, coincide con una preocupación social, coincide con una preocupación artística, cree en el artista, al mismo tiempo que está lanzando modelos de preocupación social, porque claro, vive un momento de entreguerras y lógicamente sabe dónde tiene como arquitecto que estar presente. Es un personaje también como Gropius, laico y apolítico, quiere decir lo de apolítico, que está dispuesto a trabajar para cualquiera, ¿no? Hombre, está bien llamarle así, sea que sea, pero tampoco todos ellos hablan de espíritu, porque todos ellos son muy metafísicos hablando, pero lo cierto es que tampoco son confesionales de nada. En fin, son gente subversiva y al mismo tiempo llena de humanidad. Es una persona que está haciendo un trabajo, y la diferencia con el Bauhaus, o sea, el Bauhaus, decía a mí, es una cosa cuando llega a Mary, que le hacen una entrevista siendo muy mayor, y dice, ¿sabe usted lo que fue buenísimo del Bauhaus? Las ideas. Por eso ha tenido tanta fuerza, por esas ideas, pero no las obras. Yo, o sea, si hablamos... Si es que obras tuvo muy pocas. Bueno, hay Sí, algunas, está Torten, lo que decíamos, de Sau y Bernau. Pero Le Corbusier es al contrario. Le Corbusier es al contrario. Le Corbusier es, bueno, pues tiene ahí hecha la unidad de habitación, tiene la Villa Mayer, tiene la Casa Cook en 10 años, en esos años donde están haciendo la casa de House Él and Home. y su primo, Sí, vuelvo a repetirlo, que no se nos Él olvide. es su primo. Es que no son sus obras. Hay más Las rápido. hemos monopolizado como si fueran de Le Corbusier y no son sus obras. Oye, Son no de su estamos hablando primo. nada de las Aquí mujeres. pone la firma esa del No, lo que yo Corbusier. quiero es que la gente No, no, participe. si ya lo sabemos y nos encanta Que la gente pregunte. la Estáis historia. Fernando, no estáis hablando nada de las mujeres. No, no, ahora viene la parte de la es que nos ha encantado hacer mitos y eso yo creo que es algo tremendo que tenemos que volver a revisar en la historia. Y ahora viene la cuña publicitaria de las mujeres. No, yo lo que no sé Las cómo mujeres vamos han de tiempo. existido y Vamos también bien, han trabajado. vamos bien, llevamos y para- han sido maravillosas, por ejemplo. No llegamos a una hora y podemos estar todavía media hora. ¿Cuántas mujeres acabaron en la Bauhaus haciendo arquitectura? Los dedos 5. de la mano. 5. 5. ¿Qué son? Nombres. Bueno, es que habíamos pensado que luego cada uno dijéramos quién era nuestro personaje favorito. Y entonces No una estropees de ellas- el final. Una de ellas me la guardo para el final. No, pero tú di los nombres de las 5 mujeres. Sí, pero danos que no nombres las conoce más. nadie. Claro, pues Vera Meyer-Waldeck, que es la que luego me explayaré un poco más sobre esta arquitecta, cuando el moderador nos dé el Bueno, empieza ya, pistoletazo si de quieres. salida. Y luego estaba Annemarie Wilke, Hilde Reis, Anna Müller, y luego otra. Es que lo bueno que tuvo Mies, que se le puede criticar en muchas cosas, es que logró que las mujeres pudieran ser arquitectas gracias a que los planes de estudio convergieron de tal manera que... ¿Eso fue en la época de Mies? Sí, Mies fue realmente el que dice que acabados o interiorismo, Ausbau en alemán, y Bau, que es construcción, se unieran en un solo taller al final, porque también es mucho del espíritu de él con Lili Ray, que era el interior y el exterior todo junto, las texturas, el color, los materiales, con lo cual esa idea, esa pareja que funcionaba muy bien, Que fueron socios, también hay que decirlo. la llevan Que también no es que de fueran solo alguna amantes. manera al plan de estudios de la Bauhaus, y gracias a juntar el taller de carpintería y de interiorismo, porque ya no era carpintería por un lado, tejidos por otro, lámparas por otro, ya era todo lo que era el interior de un lugar para habitar, y la carcasa, la Bau, sin más, que es la construcción. Y gracias a unificar esas dos ramas, estas mujeres consiguen acabar con sus diplomas, hacer sus finales de carrera como sus compañeros y todo. Porque quizá si hubiese sido solo el taller de construcción como tal, a lo mejor les hubiera dado más reparo, no hubiera sido tan fácil, pero de alguna manera ese plan de estudios de Mies las abocó. Es como un río que llega al mar. ¿Quién fue la quinta? Que no nos lo has dicho. Pues es que se llamaba Annie Wimmer, me parece. Berger. Y esa es... No. ¿Cómo, perdona? No, Otti Berger no. No, Es que Otti Berger es Otti Berger tejidos. era de tejidos. Tejidos. Luego, por ejemplo, Lotte Wesse, que fue pareja de Mies van der Rohe y trabajó como arquitecta y luego No, se casó. de Mies no. De Lotte Hannes Wesse Meyer, perdona, fue Hannes la Meyer. madre del hijo de Hannes Meyer. O sea, Hannes Meyer tenía mujer, 2 hijos y tuvo hijos con varias alumnas. Bueno. O no era concretamente con esta uno,
Y luego se enredó en Rusia con otra alumna, de la ex-alumna de la Bauhaus. Ella estuvo trabajando en el estudio en Berlín de Hannes Meyer, de hecho colabora en la escuela de sindicatos. Lotte Besse, ¿no? Sí, Lotte Besse. Lo que pasa que, y luego después ella La sacan de la escuela por estar embarazada, no sé, esos temas, y se la llevan al estudio de este hombre. Sí, luego termina en Rusia, se casa con Marestam, y ella, como no había finalizado sus estudios y era una persona interesada en la arquitectura, lo que hace es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ya en Holanda, se matricula y termina su acreditación, su diploma, y luego termina siendo una gran urbanista en Rotterdam. Jefa de la sección de planeamiento del Ayuntamiento de Rotterdam, o sea, una señora extraordinaria. Hubo algunas que no terminaron, realmente no tuvieron su diploma, como estas 5 que hemos hablado, que realmente fueron 4, porque la última era como arquitectura de interiores más que construcción, pero sí que trabajaron como arquitectas. Gerda Marx también trabajó como arquitecta, Lotte Gerson, Collen también trabajó como arquitecta. O sea, hubo varias que sin diploma, que no acabaron diplomándose, pero sí ejercieron la arquitectura, y bastante agradecer al plan de estudios que se lo permitió. Y muchas trabajaron en, digamos, instituciones estatales o pero el plan de estudios autonómicas, que se lo permitió porque les dejaban entrar. En lo privado, ¿no? Vamos a ver, al principio hay estrictamente un escrito de Gropius donde dice que no es recomendable que las mujeres entren al taller de arquitectura, cosa que no existía como tal todavía, pero ya se anunciaba como que mejor no. Porque llegaron muchas. Yo creo Claro. que no se lo esperaba. Llegaron muchas, ¿no? No, se apuntaron, o sea, Claro, es que llegaron en su plan de muchísimas. estudios se planteaba... Es la República de Weimar que os decía yo antes, ¿no? Es que el Hay primero... perdóname, pero hay como una gran explosión de las mujeres en todos los territorios. Y eso se debe a una cuestión política. Se las da esa oportunidad y quieren acceder, por supuesto, a los estudios. Él se plantea, su planteamiento es 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres, pero al principio se matriculan 84 mujeres y 79 hombres, con lo cual les empiezan a romper los esquemas. ¿Y qué ocurre? Que él dice, bueno, el ratio es tal que aquí solamente tenemos que aceptar las mujeres de extraordinario talento. Hace las pruebas más difíciles para las mujeres. No, pero es que eso está escrito, es como hombre, ojo, porque tienes más no puede ser un demanda, pues coladero. hace las pruebas más difíciles, también tiene su lógica, ¿no? Lo cual es que ellas eran mucho mejores entonces que los hombres que quedaron, ¿no? O sea, ellos con que tuvieran un talento ordinario era suficiente. Ellas tenían que tenerlo extraordinario. Exacto, fíjate, ellas tenían que tener un currículum extraordinario porque había muchas y podían echarlas y tal. Muy bonita, esa es una historia muy bonita. Oye, sobre el tema de la convivencia, porque también formas de vivir, claro, todos estos estudiantes, hombres y mujeres, en los 2 edificios convivieron, porque había, tú también citabas esta mañana, que también sería interesante tocarlo un ratito, en la Escuela Federal de Hannes Meyer, que es un edificio muy interesante también. ¿Qué podíamos decir de esa convivencia o de esa experiencia que es que la escuela, que es una cosa que, por ejemplo, ahora no existe, ¿no? Como no sean academias, la Academia de Roma o algunos sitios así donde se reside y al mismo tiempo se estudia, Sí, es que es por decirlo de alguna manera, o se practica una actividad artística. Por ejemplo, del edificio de Bauhaus de Dessau, no sé cómo lo ves ese edificio en ese sentido. ¿Tú? Bueno, el tema que hablábamos de los talleres en uno se centra en los talleres de Dessau. La figura fundamental de la escuela es la unidad de talleres, y en Bernau, por ejemplo, que decíamos en el escrito, se centra en la residencia. Entonces esas miradas, es lo que les decía, ¿no? Esa mirada es clara. Gropius quiere hacer una escuela de artes y oficios y ese es el objetivo fundamental, y por lo tanto los talleres son el lugar principal, y en el otro es un lugar de descanso, y el grupo, la colectividad, cómo está estructurada la colectividad, qué cosas comparten cuántos, etcétera, es el core, ¿no? Como el objetivo. Y luego hablar, por ejemplo, de el divertimento, ¿no? Esos lugares había fiestas, había teatro, los talleres, aprendiendo a hacer, haciendo con las manos. O sea, es un lugar realmente de una vida muy diferente. Casi todas las mujeres que tú citas en la tesis, Josenia, muchas de ellas que además escriben muchas cartas a las familias, ¿no? Entonces, Josenia accede a todas ellas, es precioso porque
describen como lo más importante para ellas, bueno, en algunos casos, incluso en Weimar, o sea, anterior a Dessau, como para ellas lo más importante era tener un cuarto propio, ¿no? Lo de Virginia Woolf, tener un cuarto propio porque significaba poder desarrollarse como ser humano, y la otra era el apasionante momento de vida que estaban teniendo y que no había gente que tuviera ese momento, ¿no? Sí, yo quería decir que cuando me hablabais de esto, claro, esta preciosa foto del libro que habéis hecho, ¿no?, de la edición tan bonita, yo creo que explica lo que es la Bauhaus en una época. No lo sé, me temo que Hannes Meyer y Mies empezaron a aportar las alas a toda esta historia, pero a mí, no lo sé, pero en la época de Gropius la filosofía era: el juego será una fiesta, la fiesta será trabajo, el trabajo será juego. Es decir, el tema de la fiesta, que parece que estaba también detrás de luego los nazis cerrar ese tema por una cuestión, vamos a decir, de dictaduras hasta sexual, ¿no? Yo creo que lo importante de esa operación de mezcla de personas, divertimento, arte, artesanía, tenía que ver con lo que en realidad, si lo pensáis, es lo que en mi opinión tiene que ser la defensa del trabajo del arquitecto. Porque, claro, hay como dos tendencias, ¿no? El sufrimiento y el disfrute. El sufrimiento muchas veces viene a través del tema de el esfuerzo y el sufrimiento. Y sin embargo, la otra técnica es el sin esfuerzo, a través del juego y el disfrute, se llega al mismo lugar. Son dos maneras de enseñar, muy diferentes, muy diferentes. Tan diferentes que todavía conviven en la sociedad en la que vivimos. O sea, hay gente que cree que solamente a través del esfuerzo y el esfuerzo se llega a un sitio, y otros que creemos lo contrario. Yo, por ejemplo, siempre opino que lo más importante es que los profesores se lo pasen bien. Lo único que quiero es que los profesores se lo pasen bien. Porque opino, por ejemplo, que una familia funciona mejor cuando los padres se lo pasan bien. Si los padres se lo pasan bien, los hijos están bien educados. Pero si los padres están súper enfadados y súper concentrados, los hijos no. Entonces, mi teoría es que viene de ahí. Oye, venga, vamos a divertirnos, pero no en plan frívolo, sino ¿qué es el trabajo sin una enorme diversión, si te gusta? ¿No? Sería esto. Yo tengo me gustaría añadir otra cuestión sobre estos dos edificios, tanto el de Hannes Meyer como el de Dessau, el de la facultad, la escuela del Bauhaus, donde es verdad que se lo pasaría muy bien. Hay declaraciones de algunos alumnos del Bauhaus que dicen que de lo que más se acuerdan es de las fiestas, de la vida. Y por cierto, te digo una cosa como director de una escuela, que los alumnos del Bauhaus no perdonaban todos los años celebrar la fiesta de cumpleaños de su director. Sí. Bueno, ya hablaremos con tus esto. Entonces, yo lo que veo extraño, lo que a mí me inquieta un poco del edificio del Bauhaus y también del de Hannes Meyer, es lo siguiente: es que el lugar donde ellos estudian y desarrollan actividades artísticas y se lo pasan bien es el mismo sitio donde residen. Es decir, son residentes, gente que en el fondo, desde muchos aspectos sociales, políticos, artísticos, están siendo educados para ser disidentes. ¿Y cómo se conjuga la creación de una disidencia, es decir, de una voluntad personal, de una capacidad crítica, de una necesidad de aislamiento dentro de una necesidad también de estar en la colectividad? ¿Cómo se concilia eso en un lugar donde tienes forzosamente que compartir un espacio físico con los demás? Esto realmente es un modelo que no existe. Es decir, nuestras universidades tienen mucho copiado del Bauhaus, como dice, por ejemplo, Ricardo Alario, cuando habla de que hasta los títulos de algunas asignaturas vienen del Bauhaus, como análisis de formas, elementos de composición. Bueno, la planta de la Escuela de Arquitectura de Madrid es una planta bauhausiana. Sí, se parece, pero que los estudiantes no viven y duermen allí, y desde luego los profesores no están un poquito más apartados también allí como en los chalés a la entrada de la ciudad universitaria. Y eso a mí
Es verdad que queda justificado porque estas localizaciones, estas escuelas, no eran urbanas y por lo tanto se iban a sitios un poco rurales, aunque Dessau era un sitio industrial muy potente, también por eso estaba allí la escuela. Por allí, la Juncker, sí, había una serie de fábricas y de la Juncker, mineros, la etcétera. Juncker, sí. Pero a mí me parece que hay algo que o se compensa con una habitación que es un estudio, es decir, donde tú puedes desarrollar, porque tienes un espacio suficientemente amplio, con libertad, aquello que tú crees, o si no, me parece que en el fondo hay algo, no sé, que podemos llamarlo como una factoría social, es decir, que son unas personas a las que se las mete en ese edificio y que tienen que convivir en ese edificio. Y no sé si eso, visto ahora, que eso ocurrió 10 años antes de todo lo que vino después, esa élite, a los que Gropius llamaba gestores espirituales, un hombre pragmático, los llamaba así. Ustedes son los promotores del cambio, ustedes son, y están allí conviviendo, y lo mismo ocurre, porque por ejemplo en el proyecto de Hannes Meyer, que es muy bonito, yo creo que tú lo cuentas en tu artículo, esas ventanas enormes que representan la autoridad de cada estudiante. No tienen un tamaño, son dúplex. Sí. Y estos balcones en voladizos representan también un sueño de lo que cada miembro de esa colectividad, porque esos balcones en Dessau de poco valen, pues ya hace mucho frío, es un gesto retórico para manifestar que el valor de esos, pero verdaderamente están apresados en esa, y yo no sé si eso es el mejor lugar para formar a unos artistas. Yo tengo esa duda y me parece que eso, por ejemplo, ahora en el siglo XXI lo veríamos con cierta suspicacia. No sé qué decirle, porque la Ivy League, ¿no? Al final es esto, es un sitio donde tú metes a los mejores del mundo, los encierras con los profesores, Bueno, pues viven los pero profesores, en el mismo inmueble. los profesores viven en las mismas En el mismo universidades, inmueble, no, que están el con las campus. vacas, están, digamos, en unos campus ahí en mitad del campo, en mitad de tal, de todos algunos modos, son urbanos. había muy pocos estudios y había muchos más estudiantes. La mayoría no tenía la suerte No estaban allí, no estaban. Tenían alquilados cuartos Claro. dentro de la ciudad. ¿Cuántos En Dessau, alumnos? pero en Weimar no tenían, bueno, la Pretzhaus, que lo llamaban ellos, era también parecido a esto. Siempre esto era para muy pocas Para muy personas. pocos, para los que vivían O fuera. sea, ¿no? la mayoría de los Y estudiantes gente- alquilaba cuartos en casas de señores del pueblo. Claro, y gente adinerada, en cierto modo son los que, ¿no? que decíamos que eran muchos judíos de clase alta, etcétera, o sea que Sí, sí, lo que con una pasa que cierta en la época- capacidad económica, cosa que en la época de Hannes Meyer, como les pagan los trabajos que hacen, Hannes Meyer lo que hace es abrir la escuela, o tiene más posibilidad de entrar gente de estratos económicos distintos, ¿no? Más bajos. ¿Por qué les pagan? Por primera vez les pagan por sus trabajos, digamos, por sus O sea, lo que objetos consiguen y sus en Dessau historias. es que haya unas patentes, porque por ejemplo los papeles pintados les daban un rendimiento brutal, las telas para tapicerías, y todo eso lo que hacen es que mediante un marchamo que colocaban, era como una patente, le iba reportando ingresos a la escuela. Sí, yo quisiera decir una cosa de la cosa esta de los marchamos y los dineros. Dos cosas, eso seguro que lo sabe bien José, nos lo va a aclarar. Era uno, el taller de tejidos como mantuvo, sostuvo e incluso permitió que no se cerrase durante varias veces la escuela por un tema económico, porque sostenía económicamente a la escuela. Las mujeres, digamos así en grandes palabras, las mujeres, el mundo de lo femenino sostenía la escuela, pero también los huertos, ¿no? Se Bueno, eso fue en comía Weimar. Sí. en los huertos que estaban con los nombres puestos en un planito, ¿verdad? En Que es muy Weimar, ¿no? bonito, En Weimar, Weimar, en precioso, Weimar. que cuidaban las mujeres, o sea, tenían una condición Es que de mantenimiento de la comunidad muy importante. Tener en cuenta que el país acababa de salir de una guerra Sí, no había nada. y tenían becas europeas para algunos alumnos. Y entonces había alumnos y alumnas que estaban becados con comidas y cenas para la cantina, Y entonces, como no les llegaba, lo que decidieron era justo donde la casa experimental de la Haus La Haus and Horn, ahí pusieron como no iban a poder hacer esa promoción de viviendas, es que lo dedicaron a horticultura. Entonces ahí, en lugar de hacer casas, hicieron huertos y recogían y de eso se alimentaban mucho. Y hay un plano Esa es la época de precioso, Weimar. Luego no después me en acuerdo de Dessau ya quién. las cosas van un poco mejor. ¿De quién era el plano que dibujaba eso perfectamente? Una postal, no me acuerdo, es de- una postal, ¿te sí, acuerdas? es una postal del año 23, hicieron muchas para la exposición. Ah, fue buscando en la exposición, sí. Y entonces, al lado del jardín donde estaba la casa de Goethe, ahí estaban escritos todos los nombres de todas las alumnas.
Pero de quién llevaba qué y cómo lo llevaban, una cosa muy Pero interesante. volviendo a Dessau, las casas de los... Tú has empezado hablando de la de Gropius, porque las fotografías están retocadas, es decir, la casa de Gropius no tiene voladizo, tiene 2 pilares, pero las fotografías han sido retocadas, cosa que hizo Mies también con muchas de sus obras, y Le Corbusier. A cientos. O sea, que ya mentían... Todos los no arquitectos le metían la goma a todas las fotos, solamente ¿no? Para que quedara mejor. Digo, Carmen, que no solamente nuestros alumnos mienten, sino que No, los maestros. todos los maestros, los grandes maestros han metido bien de veces. Pero en las casas de al lado de Gropius, que son, por ejemplo, donde vivieron juntos Kandinsky y Klee, pues son casas, yo no sé esto qué os parecerá, pero son los talleres, o sea, los lugares que para un artista yo creo que su taller es una cosa sagrada, son pared con pared, es decir, son casas adosadas. A mí esto me parece también, desde el punto de vista de la significación, que es muy importante para un arquitecto, me parece una cosa imperdonable. Es decir, ¿cómo puedes pensar que esos artistas estén pared con pared? Es fantástico, es... pero que desde fuera tú verías Picasso a uno pintando a la izquierda y a otro a la derecha. Picasso y Braque, que se estaban... No, mira, Pero lo que era acabo muy- de era poner, muy mira lo que amigo. acabo de inventarme. Cago en la mar y se va el otro Pero todo eran- picado a su casa Está a trabajando. darle, porque trabajaban Las familias eran muy por amigas, ¿eh? Se comparativa. llevaban muy bien y las familias eran muy amigas y Sí, compartían sí. el té, se Pero pasaban se uno al jardín entiende del otro, perfectamente. se llevaban francamente bien. Hay una foto muy famosa en Endaya que están como si fuera... Es que tienen un viaje por sí, España y que por la Klee parte sí. y Kandinsky, los dos agarrados, igual que la escultura que hay en Weimar, que sale Goethe y Schiller, los dos haciendo el mismo gesto, y eran Ah, sí, vecinos, sí, pared con sí. pared, iban de vacaciones incluso juntos, o sea que había muy Eran buena amigos. relación de vecindad entre ellos. Pero es Picasso y el otro, se construyen a medida, ¿no? En el diálogo entre ellos. Se puede Sí, entender pero desde ahí. Pared con pared, eso lo veo. Es Adosados. que Lo que la pasa cosa, que- es la cosa ¿Cuánto tiempo divina del estuvieron ahí? artista. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Muy poco, muy poco. ¿Cuánto, Estuvieron cuánto? muy poco por culpa de la mediana. ¿Cuánto tiempo? Del estuvieron? 26 al 32. Oye, que es mucho Tanto tiempo, tiempo. 6 años. Son unos señores, unos En esas artistas. casas. En esas casas, en el 26 se inaugura la Bauhaus de Dessau y las viviendas, y a lo mejor empezarían 6 a principios años. del 27. Son Y 6 en el años, 32 son. es cuando los nazis cierran la escuela de Dessau y es cuando se van a Berlín. Sí, sí. No, pero que tú llegas por la noche porque las puertas de entrada estaban debajo de las grandes vidrieras de los estudios y llegarías, a lo mejor llegaría Klee con su señora y vería a Kandinsky trabajando a las Ay, 2. se quedaba picado. al Se otro quedaba lado. picado, sí, no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo. Mirando por el rabillo, a ver si estaba trabajando el colega. Uno debe trabajar El sin amigo, que el otro ¿no? te esté mirando si trabaja. Nuevas formas de vivir. También es verdad que nosotros pensamos en Klee y en Kandinsky como figuras ahora míticas. No, pero Pero en aquel momento, por Tenía- ejemplo, Klee era un personaje muy gracioso, porque en realidad era músico. sobre todo. Era Tocaba músico. el violín con su mujer. Y lo más gracioso Su mujer es era que la también- música que tocaban no era moderna, No. era clásica. Sí. Entonces, esa contradicción, ¿no? Dices, toco el violín, vamos a decir, clásico, no me meto en líos con la música, y en la pintura voy a cambiar el mundo. Claro, Eran bastante todavía, a lo Eran mejor no, incipientes. eran incipientes, no eran Eran grandes. incipientes, eran personajes no que eran Ellos grandes. habían que vivido estaban un mundo empezando, decimonónico que y estaban estaban empezando a dar Pero forma a además- otra forma de vivir. Claro, Además, todavía eso no es. tenían Y de el hecho, tú renombre. coges, por ejemplo, toda la línea de pintura de Kandinsky, cómo va pasando desde una especie de, no sé cómo llamarle, una especie de fauvismo. Sí, era lo de Fauvismo, Bruque, el caballo azul, de Blue expresionista, Rider, todo expresionista esto. Y va deshaciendo hasta llegar Sí, a una descomposición absoluta, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me sorprende de todo esto es la rapidez. O sea, como vemos los tiempos, como estuvimos aquí hace 18 años, bueno, también es verdad que tengo que daros una buena noticia, es que todos nosotros vamos a vivir 90 años. Ellos eran gente que iba a vivir menos. O sea, Carlos V tuvo que hacer todo muy rápido. Entonces, no sé si pasa eso, pero desde luego, allí pasaba todo muy rápido. Pasaban muchas cosas muy rápido. Y a mí eso sí que me parece impresionante. O sea, ¿cómo puede ser que esa escuela durara tan pocos años? ¿Cómo puede ser que Mies en tan pocos años consiguiera transformar las cosas? ¿Cómo puede ser que ellos mismos se transformaran, no? Bueno, todo era convulso, ¿no? Curiosamente vivimos un tiempo de mucha más estabilidad nosotros, a Oye, pesar y aquel tiempo, de mucha estabilidad, claro que era convulso. aunque pensamos que no, vivimos una época, un mundo muy estable, tocaremos madera, pero relativamente tranquilo,
comparado con lo que era aquello. Es que aquello era... Hombre, es que el Interbellum... Aquello era... Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, claro, Alemania se rehace, se reconstruye, se vuelve a repensar todo. Es que es una cosa... Ya digo, a mí sí que me sorprende esa cosa de la... que poco tiempo ocurren tantas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece, que es, como sería unos 5 minutos por cada uno, que cada uno de nosotros hable sobre un personaje que le parezca oportuno rescatar de esta historia tan atractiva del Bauhaus. Y después, como tú decías, que yo creo que puede ser interesante si alguien del público quiere. Sí, a mí me gustaría que nos hicieran preguntas y que participaran entre ellos. Hacer una pregunta difícil, pues sí. También que... Entonces, bueno, pues no sé por qué... ¿Quieres empezar tú, Carmen? Pues bien. Sí. Yo empiezo con Lili Reich, que es una señora así como una severa gobernanta. Pero no fue muy, digamos, yo creo que no fue crucial en la Bauhaus. Yo siempre miro a Josenia porque como cuando hablo de la Bauhaus siempre miro a Josenia. Pero digamos que no fue crucial en la enseñanza o en el cambio de la enseñanza en la Bauhaus. Pero sí la quiero reivindicar como socia de Mies. No le estoy quitando mérito a Mies, muy al contrario, estoy poniéndole el mérito a una cosa que se llama trabajar en equipo. Obras ya se están reconociendo, muchas de las grandes obras de Mies son con ella y ella participa en esas obras. Podremos decir que, como se ha dicho siempre de Corrales y Mollezún, que uno fue el arte y el otro fue la técnica, pero bueno, yo creo que son esas simplezas que solemos hacer para hacer historia, ¿no? Pero son muy simples y muy naif. Y yo creo que en la Bauhaus, insisto, no tuvo especial trascendencia. Le pilló el último final con los nazis. Ella tenía un cierto... Bueno, Mies y ella trabajaron para los nazis antes de irse Mies a Estados Unidos. Y ella se quedó después ya con todo el legado de Mies. Cuando él ya se largó a Estados Unidos, fue a buscarle para ver si se quedaba ahí con él, pero ella ya estaba ocupado en otros asuntos y se volvió en el último barco de Estados Unidos, que es una cosa antes del estallido de la guerra, y muere justo después de la guerra, que la rescatan, digamos, los norteamericanos para que haga una especie de reforma antinazi de todas estas cuestiones. Pero yo creo que fue una tipa muy interesante, muy importante en el entendimiento espacial continuo de Mies, en el entendimiento de la arquitectura con materiales blandos, esa arquitectura que construye muros sin construcción, digamos, sin materia. El color, el expresionismo es en el color, también es ¿no? Cuando decimos esos sillones verdes tan exagerados, ¿no? De Mies es mucho ella también, sí. Pero yo creo que esa reivindicación, digamos, de un trabajo en equipo no es por nada, pero me parece que está bien pensar en ello. Y también gracias a ella se salvó, creo, la documentación. Sí, ¿no? ella se la dio a un alumno de la Bauhaus, un antiguo alumno de la Bauhaus, que quedó en la parte oriental, en la Alemania oriental, que me parece que fue una especie de un lugar de animales y tal, una granja, y después se rescató porque esta persona lo guardó allí, nadie se preocupó por ello, porque ella era la que llevaba todo el archivo Mies y todos los asuntos económicos, que también hay que decirlo. Fue la gran gestora del estudio de Mies. Eso, bueno, también es otra parte, ¿no? de nuestro trabajo. Yo. Bueno, yo entonces voy a hablar de Mies. Aquí nos ponemos así. Porque iba a hablar de Gropius, pero como me has dicho que no dejo entrar a las chicas, ya le detesto. No, pero que luego las dejo entrar. Vale. Al principio no, pero cuando las luego conoció se dio cuenta. De Klee, se rindió pero a como sus ya pies. os he contado lo de la cosa esta que me llamó mucho la atención, que un tipo que estuviera en la pintura, en una cosa completamente vanguardia, estuviera en lo más clásico aquí, como dos cabezas. Y claro, estaba pensando sobre Mies, y tú has empezado con Mies. Mies en realidad para mí no es la Bauhaus. Mies para mí es Mies. Mientras que Gropius genera la Bauhaus y abre y trae gente y tal, Mies está en la Bauhaus, no sé por qué, nos sabrás tú, pero para mí Mies es Mies. Tanto que yo esto lo escuché a Juan Coll, que es un experto en algunas partes de ese momento de Mies, cuando termina Mies y es expulsado, le cierran la escuela y les dice a los nazis, según Juan Coll, o según a lo mejor está escrito, oiga, la Bauhaus es mía. Y se va a ese hangar, que tiene una cosa chulísima, que a mí me descubrió Juan Coll también,
que es que tiene los vidrios translúcidos. Y cuando construye el edificio en Estados Unidos, el famoso Instituto Tecnológico de Illinois, yo, que hasta entonces, hasta escuchar a Juan Coll, pensé que el edificio era transparente, resulta que el edificio de Illinois no es transparente, es translúcido. Y por tanto, es como repite en Estados Unidos ese último hangar cutre donde se va, ¿no? Mies, yo creo que, bueno, está más dicho que nada, pero realmente es el gran... O sea, Mies es tan insoportablemente bueno que destruye la posibilidad de superarle a él en cientos de años. Porque, insisto, a mí no me gusta la arquitectura de Mies, pero descubro en él alguien que llega al monte más alto de la arquitectura en un momento dado. Y como él lo sabía, debe ser un tipo horrible, porque debe abandonar a Lily Reich y luego abandonar a la Americana, si no era, y a todo un Dios, banquillo, ¿no? y se fue a Estados Unidos con un Klee, con un cuadro de Klee. Por tanto, como pintor, para mí sería Klee el personaje, ¿no? Voy yo y acabas tú. Como lo que queráis. Acaba. No, lo que tú prefieras. O sea, acabas tú luego, entonces. Voy yo. Entonces vas tú. Sí. Perfecto. A ver, yo me quedaría con un personaje que no ha salido aquí, que es Joseph Albers. Joseph Albers porque, claro, yo he echado de menos, no ha dado tiempo a hablar de la arquitectura, de muchas cosas de la arquitectura, de la Bauhaus, porque verdaderamente es que tampoco hubo muy poca producción. Pero cuando yo veo las maquetas que hicieron los alumnos del Bauhaus con papel, son unos objetos con una fuerza germinal que dices, este edificio, esta torre, esta superficie, esto habrá que construirlo algún día. Y ahí aparece, me parece ver a mí, la arquitectura en este profesor de, no sé cuál sería el taller exactamente, pero cartones, papeles. Estaba como en el curso preliminar. Sí, como era un país depauperado, pues él llegaba a clase y decía, lo tenéis que hacer con papel, con cartón, con papel de periódico. Y si lo podéis hacer sin pegamento, mejor. Y si podéis aprovechar el material y desperdiciarlo lo menos posible, mejor. Y eso me parece un profesor de arquitectura. Es decir, coger un material y llevarlo a una excelencia máxima. Y enseñar a los alumnos que con una porquería de papel, con un simple papel, se puede hacer algo que pueda en algún momento convertirse en algo apasionante. Entonces, Joseph Albers, que yo tengo ahí muchas ideas en los estudios que he hecho para estar hoy aquí sobre el Bauhaus, los tengo marcados como diciendo, este objeto que se desarrolla así, con este helicoide, todavía no se le ha ocurrido a los constructores de torres que nos rodean, ¿no? en Estados Unidos y en Europa, pero hay unas ideas ahí que son preciosas. Después él se va a Estados Unidos, entra en el Black Mountain College y resulta que aquí viene otra de las grandes potencias del Bauhaus, por eso lo quería nombrar aquí, que él pues es profesor de gente como Richard Serra, Donald Judd, Eva Hesse, Chi Twombly, Rausberg. Es decir, que el tema de la Bauhaus, de lo que ha ocurrido en Europa en 10 años de penuria económica y de una escuela caótica, va a Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos acogen muy bien a todos los que llegan, también en el fondo por un deseo de revancha hacia Alemania, es decir, si estos han sido expulsados de Alemania y exiliados y no comulgaban con sus principios, igual que los americanos han hecho películas contra los nazis, pues dijeron, vamos, a esta gente la valoramos además, porque todo lo que hagamos hacia ellos lo hacemos contra Alemania. Pues, pero se convierte en una fuerza y eso hace que estos profesores en Estados Unidos hagan que hoy estemos hablando del Bauhaus. No es los 10 años, los 14 años del Bauhaus, sino las consecuencias de los 40. Gropius pasa más tiempo en Estados Unidos que en el Bauhaus, o sea, que es tanto Mies, es decir, que es lo que desde Estados Unidos vuelve otra vez a cruzar con una importancia tremenda. Y ya termino, Joseph Albers es también profesor de Georgi Kepes, y Georgi Kepes es profesor, y aquí volvemos a esta habitación, de Juan Navarro Valdés. Así que ha estado aquí, conocemos, admiramos y queremos mucho a alguien. Yo creo que es la persona más del Bauhaus que tenemos en España, porque su amor por la pintura, por el arte, esta cosa no finalista de jugar, ¿no? de ensayar, esta falta de temor a equivocarse incluso con la aplicación de algunas cuestiones de la pintura
o de sus experimentos a la arquitectura. Es decir, es exactamente un legado que tenemos ante nosotros, junto a nosotros, o sea que está muy cerca el Bauhaus de nosotros, también a través de Juan Navarro, que viene en gran medida de Joseph Goebbels. Y por eso, no sé, siento una especial ternura por este profesor de Bauhaus. Bueno, yo por último, que he estropeado un poco el final, pero me guardaba la carta esta de una de las arquitectas. Si tuviera que elegir un personaje preferido de esta serie, porque era como una serie, tenía como sus capítulos, sus distintas sedes, sería Vera Meyer-Waldeck, porque creo que sería la persona que podría encarar lo que era el espíritu de la Bauhaus desde el principio hasta el final. Ella estuvo con los 3 directores. Ella entró con Gropius como director, continuó trabajando con Hannes Meyer, de hecho colabora con él en la Escuela de Sindicatos, se gradúa gracias a lo que hablamos de ese plan de Mies, y es Mies y Hilbersheim el que firma su diploma como arquitecta. Es una mujer que acaba en el año 32. En el año 32 esto se desmorona como un castillo de naipes. Entonces se encuentra en una situación bastante difícil. Primero porque, como había muchísimo paro, tampoco las mujeres en aquel momento, que en los años 30 y en los años 20 ya trabajaban, y trabajaban en algunos estudios, porque hago un inciso, es verdad que en el año 19 eran muy beligerantes con las mujeres, pero es verdad que tampoco podemos juzgar a las personas de hace 100 años, hay que pensar cómo se pensaba hace 100 años, no se les puede trasplantar al siglo XXI. Y también es verdad que ellos mismos, cuando van conociendo a estas mujeres, se van ablandando, por decir de alguna manera, se están dando cuenta de esas personas tan valiosas que tienen. Incluso hay arquitectas, o sea, hay mujeres que trabajan dentro del estudio de arquitectura de Gropius, y Gropius tiene a Marian Brand, por ejemplo, trabajando para él, y otras arquitectas, o sea que eso es un punto que hay que pensar, que no se les puede juzgar así. Bueno, a lo que voy, esta mujer acaba, la cuestión de género en una Alemania donde la cuestión racial era mucho más importante, pasa a un segundo término, y termina ella, como soltera que es, trabajando en los trenes, en las autopistas del Reich, y termina dirigiendo una especie de compañía minera en la Alta Silesia. O sea, como los hombres están en el frente, termina trabajando de arquitecta jefe en una planta minera. Cuando ya se desmorona todo, la Alta Silesia antes era Alemania, pero entonces era Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Como una refugiada la repatrian, acaba en Dresde, tiene que pasar, claro, Alemania se divide en 2, o sea, es decir, que es una vida tan convulsa. Yo pienso, si yo fuese una alumna de la Bauhaus, qué vida tan difícil. Estoy en una escuela, me hago arquitecta, de repente los nazis, de repente yo en una planta minera, luego una guerra. Estoy trabajando en un país y me dicen que ese ya no es mi país, que ahora Cádiz ya no es España. Entonces me repatrian a la otra zona y me mandan al Cantábrico. Llego allí y dicen que es que ahora también se divide en 2, porque Alemania se divide en 2, Alemania del Este y Alemania del Oeste. Entonces de Polonia se la llevan a Dresde, que era donde había nacido, y dicen, no, pero es que esto como es la zona soviética, dice, yo no quiero estar aquí, huye a Bonn. O sea, son vidas como difíciles. Y después de todos estos periplos, funda su propio estudio de arquitectura, trabaja como arquitecta en los años 50, colabora en el nuevo Parlamento de la República Federal y termina muriendo prematuramente por una diabetes, pero con un proyecto que a mí me parece que es muy importante, y es una residencia para chicas universitarias que les deja unos parking porque llegarían conduciendo su propio coche. O sea, imaginaros que en el año 19 te dicen que tú no vales y que luego tú terminas construyendo tú solita una residencia para mujeres universitarias que conducirían su propio coche. Era el año 64, estaba el mayo del 68 ahí al caer, y yo con ella terminaría. Muy bien, pues no sé si a lo mejor ahora alguien de la sala quiere, sí, por favor, intervenir o hacer alguna pregunta, no sé. Por favor, preguntarnos algo. Sí. Yo veo un poco esta movida desde los años 20, una oposición entre la figuración y la abstracción, ¿no? Y se ha comparado con casi la figuración y la abstracción, años 20.
ejemplo, veo que el movimiento abstracto se ha opuesto al surrealismo, que era más la figuración. Entonces, la arquitectura ha llegado a algo bastante, a la estructura, ha valorado mucho la estructura en contra de la figuración y de lo orgánico. Y creo que hoy en día realmente es importante que volvamos a lo orgánico, a la vegetalización. Esta sala, por ejemplo, es completamente representativa de todo este movimiento que ha representado el Bauhaus, a pesar de este crisol tan importante que ha desarrollado mucha imaginación a través de todo lo que ha dicho, del estudio de la tela, de la madera, etc. Pero yo creo que hoy en día ya hemos llegado a algo que hay que cambiar, que se ha visto que estos edificios tan funcionalistas y han también quitado el alma del ser humano. No puede vivir en esto realmente. Y yo creo que la arquitectura tiene que dar una vuelta de lo que ha sido en el siglo XX. No sé, es una opinión. Una reflexión Me gustaría, ¿me dejáis? completa. Sí. Toda tuya. Te quiero contestar. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que lo has dicho muy bien, pero la sociedad lo dice muy mal. Viene a decir, la arquitectura moderna no tiene interés. El problema es que todo en la vida se extiende y se estropea en esa manera de extenderse, ¿no? Es verdad que hay algunas cosas que se extienden mejor y otras peor, pero claro, hay que entender que toda esta gente, no hemos hablado, ella se ha empeñado más en hablar de esto, cambió la manera de vivir hacia la higiene, hacia la luz, hacia muchas condiciones que ahora ya tenemos. Es decir, tenemos baños, hacia el agua corriente, cosas increíbles que antes no había, el cuarto de baño dentro de la casa, etcétera, ¿no? Iba a contaros antes, que no me quiero ir de aquí sin contarlo, porque yo creo que es un consejo. Hay un libro precioso de Ortega y Gasset que se llama En torno a Galileo. Entonces, es la teoría de las generaciones de Ortega, pero a mí me impresionó mucho porque él habla no de las generaciones del hombre de los 30 años, 60, 90. Él dice que a partir del año 1000, las generaciones, el mundo se divide en épocas de claridad y en épocas de crisis. Y que en 1300, de 1000 a 1300 es la claridad, es decir, la claridad del medievo. A partir de 1330, dice él, hasta 1630, que es cuando Galileo le da la vuelta al mundo y casi le queman por decir que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y él lo niega, etc. Y aparece el discurso de Descartes, 1630. Todo ese momento es crisis. Renacimiento, el hombre, el pensamiento, tal. A partir de 1630, dice él que hasta 1930 es la modernidad. Y es una época, según él, de claridad, que termina, según Ortega, en 1930. 1929 es la Casa de Mí, el Pabellón de Barcelona y la Villa Saboya. Por eso yo me aprovecho y digo, la modernidad se ha muerto. Y estamos en la crisis, que curiosamente, si lo pensáis, es el momento, la crisis 1330-1630, es el Renacimiento, es como, la crisis para mí es lo mejor. Es el momento creativo. Es lo mejor. Yo no estaba entendiendo el discurso, es el momento creativo, ¿no? La crisis es lo mejor, no la claridad. Eso es lo que quiero decir. Entonces, curiosamente, y si os dais cuenta, desde 1930, la arquitectura, el arte, etcétera, etcétera, ha estado dando saltos hacia el nuevo clasicismo, la historia, el funcionalismo, lo orgánico. Hay muchísimos movimientos. Y termino ya. Como estamos en crisis y nos quedan 230 años, o sea, un poco de relax, porque no vamos a llegar a la claridad hasta dentro de otros 200. Yo eso lo tengo clarísimo, o sea, pero lo digo con toda, vamos, convencido.
relax, o sea, porque yo veo a algunos compañeros como muy interesados en ser muy famosos y muy importantes. Digo, muchachos, si es que estamos en la época de crisis, o sea, que es imposible, porque nos quedan 230 años para ese momento, ¿no?, de la claridad. Pero la claridad, como estoy contigo, es lo malo, ¿eh? Entonces, ese debate que tú lanzas está aquí. Hoy hemos estado, bueno, estamos en el Parador, nos han invitado al colegio, que realmente no podemos pedir más que estar en el Parador, pero realmente esa arquitectura es muy trágica, es muy trágica. Pero claro, te digo, vale, y yo he hecho una foto de las fortalezas, ¿no? He dicho, ¿cómo me gustan las fortalezas? Pero si me hubieran metido en una fortaleza con una ventanuca así, a lo mejor, y sin calefacción, y con ratas, claro, es que cuidado, es que hay que tener cuidado de lo que nos quejamos. De todas formas, yo quería hacer un discurso a favor de la modernidad. La modernidad ha sido muy compleja, ¿eh? La arquitectura moderna no es una arquitectura solo prismática, solo blanca, solo abstracta, solo racional, solo, digamos, de una geometría precisa. Ha contenido expresionismos, nos está acordando de Sharon, eran modernos. Los alemanes expresionistas tenían unas arquitecturas superorgánicas y formaban parte de la modernidad. Y hemos tenido otros más, o sea, ha habido una gran composición compleja en la modernidad. Lo que ocurre es que los historiadores han borrado prácticamente a esa arquitectura, digamos, más orgánica, ¿no?, que la racional, y quedó solo, después del tremendo error del estilo internacional, quedó solo el estilo internacional. Pero la arquitectura moderna y el movimiento moderno concretamente, digamos, tuvo una cantidad de componentes de mucha complejidad y de geometrías muy diversas y de arquitecturas más pegadas al cuerpo. Es cierto que nosotros estamos en el siglo XXI y desde el siglo XXI lo que no tenemos que hacer es copiar, yo insisto, las formas del siglo XX. Eso ya es pasado, es un siglo, ha pasado un siglo. Y en cambio sí tenemos que tratar de entender cuáles fueron sus posicionamientos críticos ante la sociedad, cuáles eran su entendimiento. Nosotros tenemos que entender nuestra sociedad y dar nuestra respuesta. Ahora, efectivamente, estamos buscando una arquitectura más próxima a la piel, mucho más cercana, mucho más habitable, menos representativa, más, ¿no?, que tenga que ver más con lo vital. Y eso es una respuesta que nosotros tenemos que dar ahora. Entiendo yo, no sé. ¿Alguna pregunta más? Fenomenal. Mira, Hola, bueno, ante todo felicitar al Colegio de Arquitectos por haber organizado aquí en nuestra ciudad pues estas charlas, bueno, la exposición, las personas que han estado aquí en estas 3 convocatorias. Bueno, pues a vosotros, por supuesto que ha sido una mesa, bueno, unos sillones maravillosos, ¿eh? Un poco antiguos, cuarteto. Un poco alemanes, ¿no? Un poco antiguos. Un cuarteto. Nos habéis traído un cuarteto cultural que lo necesitamos mucho también, ¿no? No aquí solo, en cualquier sitio hoy. Bueno, pues vamos a ver. Voy a coger cuando se esparce, ¿no? Se esparce estos gérmenes, esta semilla Bauhaus, uno de los lugares, pues ya sabemos, ¿no? Allí por Nueva California, ¿no? Me parece, ¿no? Allí tenemos, de nuevo, ¿no?, esa concentración transversal, ¿no?, como diríamos hoy, pero ya ellos lo eran, transdisciplinar y todas esas cosas, y tenemos colaboración, músicos, de nuevo, arquitectos, pintores, digamos, toda esa mezcolanza tan fructífera, ¿no?, cuando nos juntamos los unos con los otros. Pues hay una frase de un coreógrafo, Merce Cunningham, amigo de John Kay también, ¿no?, que están en la onda, ¿no?, en la onda Bauhaus. De Merce Cunningham a mí me encanta una frase que él dice, y yo me encanta, pues la traigo aquí, esa es la frase que yo traigo. Dice, la expresión está en el ritmo. ¡Wow! Yo me quedé fría cuando la escuché. La
expresión, el ritmo, vaya, ¿no? Porque mira, en la parte de danza, Mary Wigman, bueno, sí, el expresionismo alemán, estupendo. Por la parte, el ritmo, bueno, el ritmo es, si es algo, qué bonito, ¿no? Poder decir que el ritmo es la más pura abstracción musical. Está ahí en el ritmo. Entonces, Cunningham, pues, con esa frase, no sé, dice mucho, ¿no? La expresión está en el ritmo. Digo, con Bauhaus, es que Bauhaus fue un ritmo. Fue un ritmo. Y como todo ritmo, digamos, permanece vivo. Pa, 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 pa. En nuestro bagaje, en el bagaje colectivo, ¿no? Y entonces brindo por la Bauhaus como el ritmo, ¿no? De la modernidad. Pues gracias. Gracias. Muy bonito. Sí. Bueno, antes de por cerrarlo, lo quieras tú entonces, yo quería decir una cosa que podría finalizar, que me parece que es dar paso también a hablar de un estudiante, que es la estudiante Oti Berger, que dijo una cosa que yo creo que recoge muchas cosas que se han tratado aquí, una cosa que me parece muy, muy bonita, que es, ella decía, lo he traducido del inglés, aunque bueno, entonces me puedo haber equivocado, y a lo mejor he traducido lo que he querido, pero bueno, y decía, en el Bauhaus no queríamos hacer de las personas artistas, queríamos hacer de los artistas personas. Bueno, Murió en un campo de concentración. Murió en un Perdón, campo de perdón, no lo podía evitar. Murió en un campo de concentración, en Auschwitz. Pues Creo que yo fue creo Auschwitz, ¿no? que vuestra visión experta y crítica nos ha sido como una lección de arquitectura. Yo creo, no sé si a los demás les pasa, pero yo me voy súper motivada a proyectar algo corriendo de arquitectura, porque cuando estás desconectado, temas de escuela, pues necesitas estas charlas para volver a motivarte y volver a encontrar un poco el origen de por qué estás aquí. Entonces yo creo que ha sido estupendo y os lo agradecemos. Gracias Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.